toda la vida había aprendido como que las emociones hay que ponerlas en una cajita distinta, ¿sabes? Entonces que tienes que pensar con cabeza fría, que tienes que actuar desde la razón, que tienes que tomar decisiones como muy sharp desde la cabeza. Cuando empecé a entender que mis emociones y el entrar en contacto con mi cuerpo eran una ruta para conectar con mi intuición, se me abrió un campo de 1000 posibilidades. Hoy me acompaña Malca Balovis y no es cualquier invitada. Es mi psicóloga hace más de 4 años. Tal vez es una de las personas que más me conoce y sin duda es una de las personas más importantes en mi vida. Quiero leer esta frase y la quiero leer bien. Somos seres sintientes que piensan y no somos seres pensantes que sienten. En esencia somos seres que sienten, no podemos castrar nuestras emociones en pro de un negocio, en pro de una relación, en pro de un nuevo reto, o sea, siempre nos van a acompañar. Yo quiero que las personas también entiendan que la abundancia es algo real y tangible. La abundancia puede implicar riqueza material, sí, es una de las formas en las que se manifiesta, pero la abundancia realmente es... Que soy muy sensible también y que por mucho tiempo me sentí culpable de ser sensible, me avergonzaba, me daba pena, entre otras, como hombre. Cuando tú empiezas a hacer esto y te dejas ser al desnudo y ver al desnudo, las personas que atraes, las atraes por ti. La primera vez que medio lloro en el podcast, estoy que... Y me lo habías dicho, ¿no? Es que yo sabía. Bueno, y bienvenidos a este nuevo capítulo de Copiloto que va a estar demasiado interesante porque mi invitada es nada más y nada menos que mi psicóloga. Y se trata de Malca Balovis, que entre otras creo que es una de las personas en el mundo que más me conoce, mejor dicho, más visto de todos los formatos, colores, sabores, o sea, me ha visto, me ha escuchado, me ha tenido una paciencia que yo creo que ni mi mamá me ha tenido. Entonces, entre otras te agradezco porque mucho de lo que he logrado en mi vida personal y profesional ha sido gracias a ti y contigo, y siento, y muchas veces que hablo con Malca le hablo en plural, como que hemos llegado hasta donde porque realmente he sentido y lo he vivido así. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, bienvenidos a Copiloto. Esto es un capítulo muy especial, no solo por eso, sino porque realmente creo que así como me has ayudado a mí a transitar mi vida como emprendedor, balanceándolo también con mi vida personal, estoy seguro que este capítulo va a ayudar a muchos otros emprendedores que, como todos, también somos personas y nos están pasando cosas a medida que estamos emprendiendo y haciendo y actuando. Entonces, bienvenida a Copiloto. Gracias, es un súper placer estar acá. Creo que como que hasta me conmueven tus palabras, ¿no? Porque nos hemos visto en tantos espacios tan profundos, tan distintos, tan diversos, que estar acá se siente como un step distinto en nuestro vínculo y me parece muy surreal. poderoso. Sí. Es que entre otras, aquí pequeño side note, Malca y yo nos hemos visto en persona 3 veces. Sí, es real, es real. Hoy la tercera. Hoy en México. En Bogotá, Ajá, y acá, ajá. sí, hoy es la tercera vez que nos vemos en persona. No obstante, hemos hablado. Y ojo, ¿no? Él vive en Bogotá, donde yo vivo. ¿Hace cuánto vives ya acá? Un año, voy para un año. Sí, no sé si deberíamos estar... No, eso no está tan bien. No, eso es algo modificable. Pero bueno, pues entremos en materia. Entremos. Yo quiero empezar, Malca, con un tema que tú me has enseñado a afilar, por decirlo así, y es la intuición. Entre otras, es entender que, quiero leer esta frase y la quiero leer bien, somos seres sintientes que piensan y no somos seres pensantes que sienten. ¿Lo dije bien? Sí. Yo quiero que empecemos por ahí porque yo como emprendedor, la intuición ha sido una de mis grandes herramientas que, como dije anteriormente, tú me has ayudado a entender, a escuchar, que casi siempre tiene toda la razón, pero que tantas veces ignoramos. ¿Qué significa esta frase? Bueno, yo creo que yo me acuerdo que cuando estaba haciendo un TED Talk de emociones, ¿no? Un TED X, ¿es que se llama la cosa? Me llegó esta frase y yo dije, esto es revolucionario, porque siempre he sido una persona muy sensible, muy vulnerable, y toda la vida había aprendido como que las emociones hay que ponerlas en una cajita distinta, ¿sabes? Entonces que tienes que pensar con cabeza fría, que tienes que actuar desde la razón, que tienes que tomar decisiones como muy sharp desde la cabeza. Y sí, tienes que aprender a tomar decisiones no desde el calor del momento, pero cuando empecé a entender que mis emociones
y el entrar en contacto con mi cuerpo eran una ruta para conectar con mi intuición, se me abrió un campo de mil posibilidades, porque primero ya no era solo poner a un lado quien yo realmente era, ¿no? Y dejar de luchar con una parte de mí, sino usar eso a mi favor, ¿no? Porque cuando vi esto, que exactamente no me acuerdo en este momento de quién es esa frase, Que pero por favor dila tú, porque yo siento que yo la dije no, no creo que tan la dijiste bonito. súper bien, pero el caso es que somos seres sintientes que piensan y no somos seres pensantes que sienten. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la emoción precede al pensamiento. Hay muchas corrientes en psicología que podrían debatir o decir algo contrario, ¿no? Yo no voy a hablar de la verdad, sino de mi verdad, de lo que yo creo, de lo que para mí ha sido real, ¿no? Y entonces, lo que esto quiere decir es que tu cerebro reptiliano, ¿sí? Que es básicamente como tu cerebro supervivencial, lo que compartimos como con todos los mamíferos, es lo principal que se activa, o sea, tu amígdala es como tu supervivencia es lo principal por encima de tu razón, o sea, la corteza prefrontal, que es toda tu capacidad de tomar decisiones, de actuar desde un lugar no impulsivo, de poder como que tener como un raciocinio más claro, se desarrolla mucho más adelante en el tiempo. Por eso, digamos, en la época adolescencial es tan difícil porque dicen que tú casi que no tienes percepción de riesgo porque la corteza prefrontal todavía no se ha desarrollado. Y esta es la razón, ¿sí? Lo que primero se desarrolla desde que tú estás casi que en la panza, si no estoy mal, es literalmente tu cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el que como que registra el peligro, el miedo, la amenaza y todas las emociones básicas como el miedo, la tristeza, la alegría y El hambre. la rabia y el asco. Ya. ¿Sabes? Como y lo que pasa es que el hambre hace parte como de tu sistema nervioso autónomo que también tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Descanso, hambre, como funciones como Primarias. básicas, exacto. Entonces, lo que primero pasa es que esto es lo que nos lleva a nosotros a actuar, ¿sí me entiendes? O sea, tú de repente como que, no sé, si tú percibes que aquí está pasando una sombra detrás de ti o al lado tuyo, lo que tú te vas a dar cuenta no necesariamente es qué es esa sombra. Lo que primero vas a hacer es como, y te vas a mover como un instinto porque hubo una señal que tu amígdala mandó de que había miedo, te vas a correr y después vas a mirar esa sombra y vas a decir, ah, nada, era un gato que pasó. Entonces después viene el pensamiento que como que calma y organiza la situación. Claro, luego pensamientos pueden activar emociones, pero eso pasa cuando tú ya estás en un sistema como de supervivencia. ¿Me explico? Entiendo. Porque esto no sé si está un poquito enredado, tú me No, dices. hace todo el sentido. Y entonces ahí es cuando uno entra en loop, ¿no? Como que apareció el miedo y pensé que tal que fracase y entonces fracaso y entonces con el pensamiento de fracase me lleno más de miedo y entonces cuando tengo miedo pienso como nadie me va a querer si fracaso y entonces ese pensamiento lleva a más miedo y se vuelve un loop, Cíclico. ¿no? Pero entonces esta frase para mí lo que, digamos, pone sobre la mesa es que las emociones tienen un lugar como, como primario a los pensamientos y que como en esencia somos seres que sienten, no podemos castrar nuestras emociones en pro de un negocio, en pro de una relación, en pro de un nuevo reto, o sea, siempre nos van a acompañar. Entonces, cuando tú logras saber que las emociones son parte de ti, que lo que primero se va a activar en ti probablemente son las emociones, y cuando tú aprendes a regularlas y sostener cada vez más en tu cuerpo altos niveles de emociones, ¿sí? Ahí es cuando tu intuición se vuelve mucho más nítida. Porque las emociones también pueden como engañar, pueden teñir, ¿sí? Porque son muy calientes, ¿no? Entonces tú puedes tener mucha rabia y tienes la intuición que tienes que dejar a tu pareja, ¿sí? Pero no necesariamente. Es de pronto esa emoción está disfrazando un poquito el ego, ¿sí? Porque está tan caliente que lo que va a hacer es llevarte a ti a actuar desde un lugar que no necesariamente es tu intuición. ¿Me explico? Porque aquí se enreda. No, me quedó clarísimo. Incluso creo que aprender a distinguir ambas es parte de la regulación que es importante hacer, ¿no? Esa regulación emocional que no es de castrar las emociones, sino de regularlas, para poder escuchar, yo creo que mejor el mensaje. O sea, tú una vez me explicabas que las emociones es como el lenguaje a través del cual el cuerpo se comunica con la mente. O sea, ¿qué otra forma? O sea, tu mano no te puede mandar un mensaje de texto, ¿cierto? O sea, o tu sistema nervioso no te puede mandar un email. Entonces, tú me explicabas que las emociones era la forma que el cuerpo se comunicaba con uno, que no significa que siempre tenga la razón, lo que tú dices. Pero a mí sí me parece muy importante escuchándote porque me lleva a la época de la universidad. Ya vas a ver para dónde voy con esto. Yo estudié administración de empresas y negocios
de la forma tradicional, ¿cierto? O sea, hice el paquete completo y nadie nunca habló de las emociones. Nadie nunca me habló de las emociones. Incluso en el mundo de los negocios nos gusta simular que es que no tenemos emociones, que es que tenemos que ser unos robots y que la lógica y lo racional siempre tiene que primar, que no estoy diciendo que no, pero siempre es como este mensaje y se sataniza un poco toda la parte emocional, y es tú no puedes sentir y tú no puedes yo no sé qué, y si sientes esto no puede ser, como que nadie te habla de eso, pero en mi experiencia como emprendedor, el que te dice que en los negocios no hay emociones no ha hecho un negocio. Todos los negocios son supremamente emocionales porque es que al final somos seres emocionales, como dice tu frase, y desde ahí actuamos. No somos robots totalmente lógicos y binarios. O sea, yo, por lo menos ha sido mi experiencia, y terminamos tomando decisiones emocionales todo el tiempo. ¿Con quién me asocio? Tiene mucho que ver con el feeling que tengo con la persona. Si este local me gusta para mi restaurante o no. ¿Cuál es la frase típica? No, entré aquí, lo sentí, ¿cierto? O sea, sentí la magia. Eso es sentimental o emocional. Me paré de una reunión y me peleé. Poca gestión emocional. Entonces, me aterra aquí escuchándote que, que yo en mi educación formal de negocios nunca haya tenido una clase de gestión emocional. No, y es que tú dices esto y vámonos más atrás. O sea, me aterra que no tuvimos clases de inteligencia emocional de pequeños en el colegio, así como hubo Tampoco. cálculo, estadística, como hubo como sociales y geografía, porque literalmente las emociones son la base, como dice esta frase de esta mujer, que me queda la tarea porque no me estoy acordando el nombre de quién viene, son la base de nuestro movimiento y entonces pueden ser usadas a tu favor o en tu contra si tú no sabes gestionarlas, como acabas de decir, ¿no? Porque las emociones son la principal raíz de las peleas en pareja, son la principal raíz de tú no creer en ti, ir por tus sueños, son la principal raíz de tú de pronto como hacer algo muy impulsivo de lo cual te arrepientes porque no lo sabes gestionar tanto en los negocios como en tu vida personal. Y entonces cuando me hablas de que esto no se explicó, ¿sí? Como que nunca tuviste este diálogo, para mí de ahí parte porque muchas personas están desconectadas de su intuición y porque también hay tantos emprendedores que se desconectan de su autenticidad y como de su esencia en pro de otras cosas, ¿no? Sea que alguien les dice como, no, es que tú para ser más viral tienes que hacer este tipo de videos, no, es que tú para ganar más dinero tienes que hacer estas cosas como que estos hacks, sea lo que sea. El punto es que te desconectas de tu capacidad de sentir y de regular ese sentir, porque cuando tú sientes, regulas ese sentir y lo puedes poner a un lado, ¿sí? Poner a un lado es como sostenerlo un tiempo, tú logras bajar la reactividad de la emoción, entonces la rabia que estaba en 100 la logras sostener hasta que llegue a 30, y cuando la logras sostener en 30 y puedes tomarte una pausa antes de actuar, una pausa antes de tomar una decisión, una pausa antes de decir algo. En esa pausa, como decía Víctor Frankl, está tu libertad. Entre el estímulo y la respuesta está la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque en esa pausa, cuando ya la emoción no está activa, ahí es cuando puede empezar a emerger tu intuición, que es tu verdad, ¿sí? Que es tu capacidad de estar como en calma, ¿sí? La intuición no emerge en el afán, la intuición no emerge en la urgencia, no emerge en el miedo, porque volviendo al principio, ¿no? Si está activado mi sistema de supervivencia, ahí esto es sobrevivir, ¿sí me entiendes? Esto es correr, no importa si es un león o un conejo, si veo una sombra, corro, y después de que corro digo, ok, me salvé, pero era un conejito. Pero si yo logro sostener esa sensación de miedo, ¿sí? Que es creo que una de las emociones más comunes para mí en mi emprendimiento, ¿no? Sostener tanta angustia de la incertidumbre, tanto miedo al fracaso, tanto miedo a si la voy a lograr o no. Si yo logro sostener eso un tiempo, si aprendo a ampliar la capacidad de mi cuerpo y de mi sistema nervioso de transitar esa emoción, voy a poder entrar una capa más abajo del miedo. Y ahí es donde está la intuición. La intuición es la que te va a poder decir, por más de que esto te haga viral, esto no tiene que ver contigo, no hagas ese video. O por más de que te estén ofreciendo, no sé, $18,000 envueltos en una cajita de oro, este negocio te traiciona, ¿sí? Esto solamente pasa una capita debajo de tu poder sostener tus emociones. ¿Mm? Es que me parece súper interesante porque creo que la programación o la educación tradicional lo que nos enseña o sin querer es más bien a suprimirlo
Y siento que esa se vuelve la receta, ¿cierto? Suprimo todo este estrés o todo esto, terminó quemado, burnout. Estos son problemas típicos de los emprendedores. Eh, Suprimo todas mis emociones sobre lo que siento hacia mi socio o mis colegas, exploto un día, nos remega peleamos. Suprimo mis emociones sobre lo que en verdad pienso de este negocio, accedo a él porque parece fácil, 3 meses después es un desastre y es la culpa. O sea, muchos de los grandes dolores de los emprendedores son, y en general, ¿no? Porque también creo que todo esto aplica, y yo cuando hablo de emprendimiento siempre termino diciendo, estoy hablando de la vida, o sea, es una metáfora, porque todos emprendemos en nuestras vidas. Em, la supresión genera estas explosiones y yo, y hablo a modo propio, que soy muy sensible también y que por mucho tiempo me sentí culpable de ser sensible, me avergonzaba, me daba pena, entre otras, como hombre, que tenemos una capa extra de que tenemos que ser de X o Y manera sobre lo sentimental, que es básicamente no podemos sentir, no podemos expresarnos. Em, por mucho tiempo no usé lo que hoy en día considero un superpoder. Y es precisamente esa sensibilidad. Y es utilizar esa intuición, la sensibilidad para muchísimas cosas. Muchas veces la uso para leer a la persona que tengo enfrente y saber por qué ángulo le llego. Muchas veces lo uso para charm my way, para lograr algo que quiero. A veces lo logro para saber cuándo decir que sí o cuándo no, ¿cierto? Poner un límite para sostener una conversación difícil. Pero todo esto es después de no hacerlo por muchísimas veces y en lenguaje burdo, cagarla 500,000 veces con 500,000 negocios que, o socios, o personas, o parejas que yo sabía que no. Y tú, Malca, has estado pues mucho en mi vida, muchos años. Entonces se me viene a la mente uno, yo abrí un local de Amazónica, que era el negocio que yo tenía antes, en Brico, exacto. Ven, ella sí me parabolas en sesión. Estamos ahí Se conectados. acuerda. Yo siempre supe que no. Yo siempre supe, te lo juro, Malca, que yo siempre supe que no. Y al final lo hicimos y al final fue un desastre rotundo. Yo a todo el mundo que le cuento la historia le digo, es como si hubiéramos cogido $300,000, que eso es lo que invertimos en el local, y los hubiéramos puesto en la mitad de un parqueadero, les hubiera echado gasolina y los hubiera prendido. Eso fue exactamente lo que hicimos. Quemamos plata, la inmolamos, la prendimos, se acabó. O sea, eso fue un ejercicio. Juguemos a incendiar esto. Entre otras, dejó a Amazónica en una situación prácticamente de quiebra, de liquidez. Me acuerdo que en algún momento dado, entre las 5 cuentas de banco que teníamos, sumaban $2,000 y el viernes teníamos que girar una nómina de 26,000. O sea, estábamos mal. Nos tocó acudir a un inversionista a último minuto a que nos rescatara literalmente con una inversión de urgencia. Pero de lo contrario, Amazónica en ese momento se hubiera acabado por iliquidez. O sea, ese negocio nos destruyó financieramente en ese momento. Y fue absolutamente evitable si yo me hubiera parado bolas a lo que hoy en día le digo intuición. Claro, pero y ahí me surge una pregunta que luego quiero atar y es lo que te llevó a ignorar esa intuición, ¿sí? Ese saber que tú sabías que por ahí no era, ¿qué fue? Primero que mi condicionamiento era que mi intuición era no confiable, o sea, al revés, o sea, era como que desconfía de estos sentimientos y estas emociones. Y por el otro lado, creo que era esa situación no, el ego. O sea, era como que esta manzana dorada que me estaban poniendo al frente retentadora. Entonces, todo el discurso era como así, vas a abrir en Brickell. Brickell es el Manhattan del sur de Estados Unidos, este lugar glamuroso, espectacular, céntrico, poblado, importantísimo. Y tú tienes la posibilidad de estar en Brickell Avenue. Y esto, como este descreste del ego, como que te llevó a qué emociones, o sea, qué fue lo que, no, lo que tú sientes que no pudiste regular lo suficiente para poder entrar a esta capita más abajo. Como esa ambición desmedida y como esa desregulada más bien, y como esa sensación, que creo que también está atado un poco
o bueno, lo voy a atar a masculinidad un poco, ¿cierto? Como de poder, de logro, de más dinero igual, más hombre, más éxito igual, más hombre, más poder igual, más hombre, ¿cierto? O sea, como que esto me está elevando a mí. Es como medio O sea, te va a dar napoleónico. estatus casi Sí, que medio tener este napoleónico local. ahí rarísimo. Como que ahora que lo digo en voz alta, que no me enorgullece, pero es... No, no, pero es que es algo muy humano, ¿sí? Es decir, todos los seres humanos de alguna u otra manera estamos enfrentados a una necesidad de ser reconocidos, de pertenecer, de ser parte de la manada, de ser vistos como alguien que es valioso, ¿sí? Y por eso te preguntaba, es porque el ego se encarga de la supervivencia, porque el ego se encarga de la supervivencia, ¿no? Y volvemos a lo que estábamos hablando, ¿sí? Porque de alguna u de otra forma, cuando digamos que tu ego es lo que se encarga de que tú puedas pertenecer en el mundo y puedas estar vivo. ¿Y por qué estas dos cosas van de la mano? Porque resulta que como seres humanos somos seres 100% como de comunidad. O sea, nosotros no sobrevivimos solos como un reptil que sale del huevo y de repente entra al mar. Eso no pasa, ¿sí? Un bebé casi que le tienen que sostener la cabeza 6 meses antes de que la pueda sostener solo. Tú vas y pones un bebé en una jungla y no pasa lo de Tarzán, ¿sí? El bebé se puede morir ahí adentro. ¿Quién le da de comer? ¿Quién le da agua? O sea, cómo se limpia, no No se lo pasa. comen. Sí, no pasa. Entonces, somos seres 100% interdependientes. Y una de las cosas que nos cablea a la supervivencia justamente es la necesidad de pertenencia, es la necesidad de poder estar dentro de. Y esto es muy primal, ¿no? Es decir, como digamos dentro de los gorilas, el macho alfa es el que más reconocimiento tiene y nadie saca un macho alfa de la manada. Entonces esto también está súper como metido dentro de nuestro ser. Y entonces esta supervivencia es la que si tú no sabes cómo contenerla y regularla, es la que muchas veces va a elegir por ti como pasando por encima de tu intuición. ¿Sí? Porque entonces por necesidad de reconocimiento, por necesidad de ser visto, por necesidad de sentirte grande, poderoso, con estatus, por cualquier necesidad del ego, tú vas a poder, digamos, verte entre la espada y la pared y tomar decisiones desde un lugar que no es el intuitivo, porque tu intuición no es solo emoción, o sea, implica una capacidad de sentir, pero no es la emoción en crudo. Por eso empezamos con eso, ¿no? Hay que regular la emoción en crudo, porque la intuición es una mezcla de presencia absoluta, o sea, es estar aquí y ahora en el instante con toda tu conciencia despierta. Por eso tiene un nivel de raciocinio, pero no es un raciocinio como consciente, ¿sí? Es como una inteligencia superior que va más allá, que solo surge en la presencia. Es cuando tú estás presente 100% en lo que estás haciendo y tú regulas a tu sistema nervioso primero, ¿no? De todas estas emociones que son un poco más primales, entonces ahí puedes entrar en esta presencia para desde la presencia escucharte y tomar decisiones con una como conciencia más elevada, que es la que te puede decir, Amiel, esto es un negocio para tu ego. Aquí quizás le estás queriendo demostrar a las mujeres que eres un chacho o estás queriendo sanar una herida que tienes de hace 1000 años con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, ¿sí? Y cuando tú te escuchas desde ese lugar que se siente que viene desde un lugar de miedo, desde un lugar de herida, desde un lugar que no es tu verdadero ser, ¿sí? Ahí tu intuición puede abrazar a la parte de ti que tiene miedo. Y cuando tú logras hacer eso, ¿no? Como que este empalme entre estas dos cosas, entonces el miedo hace así, como que se cae en ti. Y ahí tu parte intuitiva, sabia, ¿sí? A mí el adulto consciente, lo que estamos hablando de la presencia, elige desde un lugar como nítido, ¿sabes? El sonido sale nítido, la acción es nítida, es como yo no me traiciono a mí o yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo no tengo por qué crear un negocio para endulzar, ¿sí? Yo sé que no todo lo que brilla es oro y este no es mi oro, ¿sabes? Y entonces ya no sé qué iba a decir ahí. No, es que Déjalo ya lo todo. dijiste todo, entre otras. O sea, solo quiero que entiendan quién es mi psicóloga, ¿ok? O sea, como que, wow, Malca. O sea, de verdad, esto es muy parecido a como básicamente esto es una terapia. Es que me Eh, conmovió verte ahorita los ojitos. no, y tu respuesta impresionante, entre otras, me acordaste también a una vez leí en algún lado, y es verdad que la intuición no era netamente sentimiento, era la fusión entre lo lógico y lo emocional preverbal.
Eso es lo que me acuerdo que leí, que era como un conocimiento que todavía no había adquirido lenguaje y que a veces el lenguaje viene después, ¿cierto? Como que no, este negocio no es para mí, ya le pusiste palabras a lo que tu intuición igual ya te expresó sin palabras. Es que te acuerdas cuando en sesión hablamos de este, como que estamos Sí, ahí, yo como te ese digo, ruido. como que hay como un cringe ahí interno, como hay como una sensación, ¿sí? Pero no es solo emociones, justo por lo que estás diciendo, o sea, no es la razón lógica. Para mí la mejor manera también como de entenderlo es, porque uno a veces se pierde entonces porque cree que es o solo emoción o solo pensamiento y entonces uno dice, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Cuando es solo pensamiento, el pensamiento lógico necesita demasiados argumentos. Cuando tú me empiezas a hacer una lista de pros y contras, la intuición no está ahí, ¿sí? O sea, puedes hacerla, no es que el pensamiento lógico esté mal, aporta un montón, o sea, cuántas veces uno no hace estos listados para tomar algunas decisiones, son muy importantes, ¿no? Pero de alguna otra manera la lógica necesita muchos argumentos porque piensa mucho más allá en una forma de A más B más C más D, ¿sí? La intuición es lo que te decía, nítida, es sharp, es un no. Y uno dice, ¿pero por qué no? No. ¿Pero por qué no? O sea, el tipo me gusta, está chévere, viene de una buena familia, viene de, no sé, todas estas cosas que dice el ego, ¿no? Tiene el checklist. Y tu intuición te dice, no. Y uno no entiende, ¿me entiendes? Porque no conoces al tipo todavía, estás en la primera cita y tu intuición hace, o sea, algo en tu cuerpo se cierra y tú dices, no. Sí, me pasó el otro día que estaba como en unos retos también con mi propio emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con redes sociales y estoy teniendo una relación como de amor y odio con las redes sociales. Todos Y tenemos sí, todos las esa tenemos misma, porque esa esa vaina misma es, relación o sea, tóxica. esos caos, eso es Ajá. tóxico. Y eso Chernobyl. despierta todas las heridas que se dan porque es Total. esta pertenencia y es uno estar en como jugando contra la métrica y el like y esto y lo otro y engagement y que se compartió o no se compartió, ¿no? Y entonces no me alcancé a dar cuenta. A ver, estaba en el prelanzamiento de mi programa y entonces había mucha como, como no sé cómo decirlo ni siquiera, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿me entiendes? O sea, estaba yo como contra el tiempo, dándome cuenta de todos los errores que estaban pasando, esto pasó con la landing page, esto no funcionó, esto pasó con el tema del pago. Entonces yo estaba en modo operativo, ¿sí? No estaba en modo presencia, estaba en modo como resolver problemas, ¿sí? Que eso es muy de la supervivencia y no está mal. Y de los emprendedores. Sí, y uno a veces tiene que entrar en ese lugar y entras en este modo de supervivencia. Y entonces cuando entré en este modo de supervivencia, porque obviamente que cuando uno es emprendedor uno se sirve el café, uno limpia el café, uno prepara el café, uno se toma el café, o sea, uno hace absolutamente todo. Y la intuición necesita de mucha calma, necesita de mucha presencia y no había esa presencia. Y fueron 3 semanas o 2 semanas y media en la que me perdí en lo operativo, me perdí en el afán y me perdí en mis heridas de esta necesidad de pertenecer, ¿no? Y me entró el miedo a no vender el programa y me entró el miedo a que no guste el programa, entonces es el tema de la aprobación, es el tema del éxito y todo eso se metió como por debajo en una fibra como súper, súper sutil que yo no me la alcancé a pillar porque mi cabeza, ¿no? En el momento me decía como, esto es lo que hay que hacer. Y si alguien te dice que esto es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces empecé a hablar con algunas personas que empezaron a darme un feedback desde su experiencia, desde su voz, desde su verdad, desde su desconocimiento, que primero no son mis clientes ideales, que eso también me parece súper importante en algún punto tocarlo, porque el negocio de uno, primero tiene que ser un negocio del alma, tiene que estar conectado con tu propósito, tienes que servir desde quién eres y tienes que servirle a tu gente, a tu crowd, como que tienes que como estar dispuesta a no ser gustada por todo el mundo, porque quien le gusta a todo el mundo pues no le gusta realmente a nadie, porque quién eres si le gustas a todo el mundo, ¿sí? Y me dejé llevar un poquito bajo una teoría que me parece válida, que es como exploremos, o sea, esta no se siente tan yo, pero exploremos, este no es mi mensaje, pero exploremos, que siempre creo que igual uno tiene que explorar porque a veces la intuición se descubre sobre la marcha en el error. ¿Cómo? ¿Sí? Hay que perderse para encontrarse. Exacto. Entonces eso como que uno, no, entonces ¿cómo hago para nunca equivocarme, para nunca fracasar? ¿Cómo hago para escuchar mi intuición siempre? Eso no pasa. A veces uno se da cuenta haciendo eso y uno dice, ¿qué carajos hago metida en esta cita? Oh, Dios mío, estoy incendiando $300 millones, ¿sí? O $300,000, no me acuerdo ni qué dijiste. Y ahí en el momento es cuando uno dice, y entonces lo escuchas, ¿no? Pero entonces volviendo, hice un montón de cosas
me di cuenta a posteriori que todas esas cosas venían desde la energía de la escasez, desde la energía de la urgencia, desde la energía del miedo. Claro que no iban a llegar a ningún lado porque el universo responde con energía, tu sistema nervioso responde con energía, no con acciones. O sea, la acción de publicar un post es la acción de publicar un post, es la misma. Pero tú publicas ese post para gustar, tú publicas ese post porque sin ese post no vendes, entonces desde la carencia, y ahí es donde la energética va a marcar el resultado, ¿no? Porque la frecuencia en donde está la decisión marca los resultados a mediano y largo plazo. La intención. La intención total. Y entonces me di cuenta que me perdí y empecé a escribir unas cosas que yo misma las leía en voz alta y yo decía, esta no soy yo, ¿no? Y poder volver, o sea, como esta secuencia de errores que me hizo alejarme de la intuición. Entonces a lo que esto me llevó fue a poder, digamos, entrar en contacto con esta mezcla de ingredientes, si lo pudiéramos decir así, de la intuición, ¿no? Que primero en mi cuerpo hubo esta no soy yo, esto no se siente yo. Segundo, hubo un exceso de supervivencia, es decir, no hubo presencia, no hubo calma. Y tercero, hubo una como necesidad de sentirme aprobada y exitosa, lo cual me llevó de la abundancia, que ese creo que es un tema que me parece súper importante también tocar en el tema del emprendimiento, como de esta mentalidad de yo estoy bien, así no venda esto, yo estoy bien, ¿sí? O sea, yo estoy completa, yo soy el primer sí de este programa, o sea, yo ya le dije sí, y si yo entro en la frecuencia del sí, es una cadena a mediano y largo plazo. Entonces me alejé de eso y me perdí. Y como dices tú, no se tiene que perder para encontrarse. Y pues no está mal, por eso emprendemos, ¿no? Porque tenemos que estar acostumbrados a como irnos a 1000 caminos distintos y regresar. Pero sí creo que por eso es que no podemos ni confundir la intuición con el exceso de lógica, de estar como tratando de argumentar por qué sí o por qué no, porque es a veces un no, ni tampoco confundirla con solo sentir, porque el sentir te puede llevar a error si no vienes desde un lugar muy regulado y presente. Quedé feliz. O sea, quedé callado porque quedé feliz. Yo te veo para que digas. Yo es que me toca Digo, hablar. ¿será que me perdí? ¿Será que estoy diciendo algo muy loco? Es que porque muy tengo errado? que hablar yo no quiero hablar, Malca. Tocaste un tema y me pareció importante en algún momento escuchándote. Estabas hablando de la importancia de ser uno mismo, de que uno no le gusta a todo el mundo y es imposible que eso pase tampoco. Y es como el valor de la autenticidad. Y yo he aprendido que en los negocios ser auténticamente uno también, igual que la intuición, que es el tema que acabamos de discutir, es fundamental. Realmente no sé explicar bien por qué. O sea, intuitivamente he entendido por qué es que es importante ser auténtico en los negocios. Incluso eso es algo que intento vivir hoy en día, o sea, intento intencionalmente que todos los negocios que hago hoy en día, incluso hasta las cosas, interacciones que tengo o no tengo, tengan integridad con quien soy yo, sean auténticas a mí, me presente yo como mi verdadero yo, irrelevante de quién o qué tenga al frente. Y siento que ha sido gran parte de el éxito de esta nueva etapa en mi vida. Pero no sé explicar bien y me gustaría que ayudaras a explicar por qué es que es tan importante ser uno en los negocios y en la vida. Y antes de compartirte lo que me llegó apenas lo dijiste, sabes que me gustan las preguntas, ¿no? Me dedico a hacer preguntas. Y me llega un poco como, ¿cómo marcas tú este punto diferencial? Cuando tú dices, desde que empecé a ser auténtico, hubo un giro en mi negocio, ¿cómo marcas tú eso? O sea, ¿cómo asocias esto a tu autenticidad? ¿Y qué quiere decir que empezaste a ser auténtico? O sea, yo creo que yo siempre, entre otras en los negocios, me he expresado. O sea, Amazónica era muy auténtico de Amiel a sus 23 años, emigrando a Estados Unidos como un latino, tratando de asimilarse sin perder su esencia. Eso era Amazónica. Y espérame, ¿y qué significa que era muy auténtico? En tu lenguaje, en tu vida. O sea, como que ¿cómo describirías tú Amazónica era auténtico a mí? Que yo me identificaba absolutamente con Amazónica. Y era una expresión súper real de lo que yo sentía, vivía, me gustaba, quería y admiraba. Okay. No obstante,
siento que aunque, por ejemplo, Amazónica fue una expresión muy pura de quién era Miel en ese momento, en el camino, que obviamente me seguirá pasando, porque pues por más de que quiera ser auténtico e intencional con lo que hago, pues hay momentos en el presente en el que no lo soy y que me desvío. Creo que me desvié mucho en el camino de Amazónica. Creo que yo en ese momento, yo era muy joven y creo que desconfiaba mucho de muchos aspectos míos, desconfiaba de muchas partes de mi identidad o me avergonzaban, como por ejemplo lo que te decía de mi sensibilidad. Y seguía y sigo, pues, pero como que en ese proceso de aceptarme y quererme como soy, pero en esa época pues mucho menos. Entonces creo que en muchísimas ocasiones no me permití ser yo ¿Y y eso a dónde te llevó? a desfigurarme absolutamente. Y lo hice en mis negocios, lo hice en mis relaciones personales y al punto que me perdía. Y no reconocía después mucho de lo que hacía en el negocio o en mis relaciones románticas o en mis relaciones personales. Como que sí, después era, yo decía, bueno, ¿y yo cómo llegué a este local en Brico? ¿Cierto? Eso fue parte de esa desfigurada. Incluye no conectarse con tu intuición. Porque si no eres auténtico, ¿cómo puedes estar conectado con tu intuición? No hay forma. Si tu intuición es lo más auténtico de ti, precisamente. Entonces, creo que, creo que desde que llegué a Colombia, una de mis grandes metas ha sido vivir una vida con autenticidad. O sea, se volvió parte de mi lenguaje del día a día. Antes no lo era. Antes era como o sí o no y ni idea. Hoy en día es algo en lo que pienso y algo en lo que me enfoco y lo tengo en la mesa. O sea, sí lo tengo en la mesa en el primer cajón. O sea, ahí está, presente, clarísimo. Antes no. Y siento que ha sido clave, por ejemplo, para que el podcast pues escuchen una voz mía real. Yo no te estoy, bueno, tú me dirás mejor que nadie. O sea, la Miel que tienes al frente es el Es que mismo esto es que... pura mentira. Ustedes no saben cómo es en sesión. Yo en verdad no soy esto. Siento que, o bueno, espero que sea la misma persona que tú ves en consulta. Lo que escribo en mis newsletters es en verdad lo que estoy viviendo y lo que pienso y lo que siento. Que muchas veces me da una pena y cringe y digo, puta, ¿cómo voy a publicar esto? ¿Cómo voy a decir esto? Pero es auténtico. Y cuando lo hago entre más honesto, más real, más veo que tiene un efecto positivo, más, más mensajes o más compras o más lo que sea el objetivo del ítem en cuestión. Y entre otras, creo que ha venido acompañado de amor propio, de me quiero más y soy de esta forma. No significa que no haga errores y no pueda modificarme y pulirme, pero esta es mi esencia, esto es lo que yo aporto, esto es lo que yo valgo. Eh, Creer en mí, confianza en mí, ya no quiero gustarle a todo el mundo. Y eso ha sido un cambio clave en mi vida. Ya no quiero desfigurarme para agradar o para gustar. Ni que mis negocios se desfiguren para agradar o para gustar. ¿Sabes qué? Si no te gusta como soy o quién soy, está bien. Y es que dices, o sea, voy a tratar de recoger un montón de cosas de las que dices, porque dijiste cosas muy, muy, muy importantes. Desde lo que a mí me llega, vuelvo y digo, esto no es la verdad, es mi verdad. Y algo que también aprendí de una mentora es que como que uno es el que se encarga de siempre volver a casa. ¿A qué me refiero? Que todo lo que estamos hablando tú y yo, alguien lo puede escuchar y decir sí, o sea, valido, concuerdo con esto, y entonces nuestra verdad resuena con esa verdad y entonces hay un match, hay una validación. Y dices, esto me hace sentir como yo. O lo que escucha dice, nada que ver conmigo, esto no soy yo, y entonces sientes un contraste. Y entonces tienes que, porque hablo de esto, ya les voy a decir con la intuición, y ese contraste te tiene que llevar a ti. Entonces, si esto no es mi verdad, que sí, ¿sí? Si no estoy de acuerdo con esto, si no vibro con esto, si nada que ver de lo que Amiel y Malca están hablando es mi verdad, no te quedes solo en el no, que es lo que muchas veces hacemos y por eso descalificamos y juzgamos, es, si esto no es mi verdad, que sí. ¿Por qué estoy hablando de la verdad? Porque para mí, una de las frecuencias más sagradas es la verdad. Pero no la verdad, es tu verdad. Porque tu verdad es lo auténtico en ti. Y entonces si yo pudiese como que simplificar un poco sin volverme reduccionista, que no me gusta, es como si hubiesen como dos polaridades constantemente operando en nosotros los seres humanos, ¿no? La polaridad del miedo
y la polaridad del amor. La polaridad de la escasez y la polaridad de la abundancia. La polaridad de la verdad y de la mentira, ¿sí? Entonces es como si tuviésemos en un extremo el ego y sus 20.000 colores y variantes, ¿sí? El miedo y sus 20.000 colores y variantes, y en el otro lado tenemos la frecuencia del amor y sus 20.000 colores y variantes, ¿no? Entonces en esta frecuencia del amor está la frecuencia de la verdad, la frecuencia de la abundancia, la frecuencia de la confianza, de la fe, de la magia, de todo es posible, de la autenticidad. Y en este lugar están lo que ya hablamos, ¿no? El miedo, la supervivencia, la carencia, la escasez, la mentira. No es que uno sea mejor que otro, sino que simplemente son la dualidad a la que nos enfrentamos todo el tiempo como seres humanos. O sea, siempre hay dualidad, siempre hay dolor y hay amor. Siempre va a haber miedo y hay amor, ¿sí? Esto es parte de nuestra realidad. Como nuestro sistema nervioso funciona a través de frecuencias y como el universo funciona a través de frecuencias y no necesariamente a través de acciones, cuando yo me permito pararme en mi verdad, no la verdad, en mi verdad, se siente la seguridad de mi verdad. ¿Sí? O sea, yo no estoy aquí diciéndoles, tienen que hacer esto porque esto es lo único que existe en el universo, diciendo, esta es mi visión. Y creo en mi visión y me paro en mi visión y siento que esto me llevó a mí a algún lado. Y cuando tú te paras como completo en tu poder, en tu visión, se siente la seguridad, ¿sí? Versus si yo me parara aquí de pronto como medio squibbly, ¿no? A decirte como, no, pues a mí él no sé, yo pienso que de pronto quizás se siente, ¿sí? Se siente la energía. Lo mismo, si yo me paro en, por ejemplo, para mí uno de los pilares de mi vida es el amor. Y no solamente el amor romántico, porque a veces creemos que el amor es el amor romántico, ¿no? El amor como frecuencia y como conciencia, ¿sí? El amor que es el que es capaz de mirar a otro ser humano y querer servirle a través del amor. El amor que es capaz de abrazar tus partes que odias de ti misma con mucha dulzura y con suavidad, ¿sí? El amor que es el que es capaz de mover negocios a un nivel que el ego no puede, porque la gente se conecta con esa sensación. Entonces, si yo estoy parada en la frecuencia del amor, eso se siente del otro lado. ¿Sí? Entonces cuando tú me dices, ¿por qué la autenticidad es tan importante? Porque es la frecuencia de tu verdad. ¿Quién te va a tumbar de ahí? O sea, ¿yo cómo te voy a venir a ti a decir, a ti realmente no te gusta el cholado de Amazónica? ¿Te puedo venir a decir eso? Nadie. Lo puedo decir, pero ¿te puedo tumbar de ahí? No. Puede que en 5 años ya no te guste y somos cambiantes, la autenticidad es algo que muta como los seres humanos porque somos seres en constante movimiento. Pero si en este momento esa es mi verdad, no me tumban de mi verdad. Y entonces en esa seguridad, en esa fuerza, en ese amor propio, en esa convicción de ti, entonces la gente dice, yo quiero como pegarme a esto, ¿sí? Como el que anda con miel algo se le pega, es como yo le creo a esto, yo quiero saber más de esto, yo quiero conocer un poco más de esto, yo quiero inspirarme por esto, yo quiero encontrar así como él encontró su verdad, mi verdad. Él está hablando desde su verdad y toca la parte que es verdad en mí, ¿sí? En cambio, si yo hablo desde lo que es mentira en mí, conecto con esta otra parte y el otro siente el cringe y dice, yo no siento esto real, esto no es verdad en mí. Y entonces, eventualmente la actuación tiene un límite, no podemos actuar toda la vida, ¿no? Que fue un poco también lo que a mí me pasó cuando empecé a estar en el tema de las redes, que yo dije, yo necesito ser yo. Porque yo no soy una vieja hiperproducida, o sea, no lo soy, ¿sí me entiendes? A mí me gusta de vez en cuando arreglarme, de vez en cuando me pongo así como que mis brillanticos y demás, pero la realidad es que yo me la paso tranqui. Y entonces, donde yo empiece a proyectar una imagen de yo súper aesthetic, ¿no? Como que en el sofá, con como que, no sé, una toalla envuelta en la cabeza, las gafas así como súper Prada y como la revista Vogue, si ubicas esa imagen, como que la tengo así como Sí. súper... Esa no es mi verdad. Y lo que tengo que hacer yo para como que sostener esa mentira, ¿sí? Que no es que sea mentira para todo el mundo, hay gente que sí es así, para mí es una mentira. Lo que tengo que hacer yo para sostener eso es como go out of my way, ¿sí? Es sobreesforzarme, es negar partes de mí, es producirme, es fingirme, es rechazarme y es tener vergüenza, que ese es uno de los grandes ejes de todo, ¿no? Le tenemos miedo al fracaso porque también nos da vergüenza que la gente nos mire y contar estas historias, le tenemos miedo a las emociones porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza que nos vean. Sí. Nos da miedo que nos vean. Claro. Por quienes somos en verdad. Claro, porque imagínate que tú finges y entonces no le agradas a alguien. Igual duele, pero fue tu máscara. Imagínate que tú te... Duele el doble. Exacto, porque imagínate que tú te atrevas a ser tú, crudo,
raw, completo, vulnerable, con toda tu luz y tu sombra, con todo lo que eres y lo que a veces no amas de ti. Tú así en carne viva, y que ahí, en carne viva, o sea, literal como este video de Robbie Williams, ¿has visto? Como que sale así Sí, como sí, los sí. músculos, tú ahí. Rock DJ. Sí, que tú estés así en carne viva, que alguien diga, no. Eso es no tener armadura. Sí, eso es ser un gladiador en una arena sin usar nada y que te vayan flechas. Entonces por eso es que nos ponemos una armadura para sobrevivir al dolor y quitarle un pedacito. Y esa armadura es esta actuación. Y la hicimos desde pequeños para sobrevivir, ¿no? Como, uy, no tengo amigas y las populares, ¿qué están diciendo? ¿Cómo se están vistiendo? ¿Qué se están poniendo? Sí, yo me acuerdo que este es un tema súper controversial, pero la gente odia la leche de vaca. La gente la odia. Y a mí me encantaba la leche de vaca, así como que me encantaba la hijo de madre leche, ¿no? Y todas mis amigas en el colegio eran como, uy, qué asco la leche, ¿no? Y yo llegaba a mi casa y yo literalmente podía echar Oreos en leche o podía coger un brownie y tomármelo con leche de vaca. Bueno, Me fíjate parece yo, delicioso. bueno, pero es controversial. O sea, a la gente le parece, no entiendo ni siquiera por qué, pero es controversial. Y llegó un punto en el que tú hubieras escuchado a Malca adolescente y yo era como, uy, qué asco. ¿Te gusta la leche? Como, bof. ¿Por qué hago eso? Para pertenecer. Entonces, finjo, dejo de ser auténtica y desde ese lugar pretendo camuflarme un poco. Y es, entre otras, pertenecer en donde no perteneces. Porque eso es lo más irónico. O sea, voy a ajustarme para pertenecer a un sitio que realmente ni siquiera pertenezco. Y me encantó escucharte. Me salen dos ideas que quiero compartir contigo. Bueno, una es una historia. La primera es que ya entendí un poco entendí cómo expresar mejor por qué la autenticidad en los negocios es importante. Y creo que es importante porque genera precisamente, y atando los cabos de lo que venimos conversando, una conexión emocional, porque somos seres emocionales, con tus potenciales clientes, con tus socios y con tus socios y potenciales clientes indicados. Porque también necesitamos que sean los indicados. No sirve de nada tener un socio que no es el indicado. No sirve de nada que entren 50 personas a tu almacén que no te van a comprar. Entonces creo que la autenticidad te permite conectar con la gente que sí corresponde. Uno. Y dos, una historia. Que creo que ni te la he contado a ti en sesión todavía. Pero la voy a contar aquí porque esto es una sesión en vivo. Yo estuve en Nueva York la semana pasada y esto de la autenticidad lo estoy trayendo a todas las áreas de mi vida, incluyendo en el campo romántico. Me presento como soy, creo que yo trabajándolo muchos años, me desfiguré muchas veces y creo que la lección me quedó más clara aún de lo importante y necesario que era para mí ser auténtico. Para, entre otras, conectar con las personas que sí son para mí. Y está en Nueva York y llegué a una fiesta. Y en la fiesta había una pelada muy bonita. Me la presentaron, me dijeron, ella está soltera, chévere ella para ti. Yo dije, verdad, chévere para mí. Me acerqué, empezamos a hablar, súper cool la vibra, como que dije, ve, interesante, como que, bueno, vive en Nueva York y yo en Bogotá, pero como que dejemos eso para después, primero vamos a ver qué pasa. Y empezamos a hablar y bonito, ¿sabes? Como que una conversación bacana, agradable. Y en esas llega un amigo mío que es muy chistoso. O sea, él es un personaje, pues, de esos todos irreverentes, hiper carismáticos, y llegó con todo su bomba, porque es una bomba. Y le dice a ella, bueno, ¿y cómo así que tú estás soltera? Ella, no, yo no sé qué tal. Y bueno, ¿y cómo te gustan los manes latinos, europeos? Y ella, no, prefiero que sean latinos. Bueno, él va ganando. ¿Cómo te gusta? Él tratando como de ayudarme, entre otras. Eh, ¿qué te gusta? ¿Que emprendan o que tenga o que trabajen para una empresa? Ya no, eso sí, bueno, él es emprendedor. Él todo el tiempo como tratando de apoyarme. Y al final llega y le dice, ¿y tú eres católica o tú eres judía o tú qué religión eres? Y ella dice, no, soy católica. Entonces él le dice, ¿y te importaría estar con un judío? Y ella responde, y no lo dijo de una forma antisemítica, ni se expresó de una forma antisemítica, no era antisemítico, simplemente respondió, no, yo quiero bautizar a mis hijos. Y yo estaba
medio ahí, medio no ahí, porque pues estaba como dándole a él el espacio y tratando de hacerme como el cool, pues. Y cuando yo escuché que ella respondió eso, que yo sí soy judío y yo no quiero bautizar a mis hijos, dije, perfecto, hay una de dos. O yo voy a esconder que soy judío y me voy a acercar como si no hubiera escuchado ese comentario, lo voy a ignorar y voy a seguir la noche para ver qué saco y para ver qué logro y para ver qué puedo desarrollar y de pronto en X tiempo, cuando yo sienta que ya esté tragada de mí, le voy a decir, "Ah, es que yo soy judío, nunca te dije", o se entere, que entre otras no es algo como que esté escondido, o voy a entender que pues parte de mi identidad es el judaísmo, que soy judío, me identifico como judío, es mi historia, es la de mi familia, es la mía, no lo puedo negar, no lo puedo ocultar, ni quiero, y entiendo que esta pelada, muy bonita, muy chévere, muy inteligente, muy carismática y muy todo, no es para mí. Pero me dio una paz. Al final, claramente escogí la segunda opción. Yo no voy a sacrificar algo que, entre otras, de nuevo, es parte de mi identidad y que no es opcional. Hay cosas que son opcionales, ¿cierto? O sea, que tú estés con tu pareja y te digan, no, es que a mí no me gusta que te pongas zapatos negros. Bueno, pues si eso no es importante para ti, pues uno lo negocia. Pero en mi caso, mi religión es mi identidad, es parte de mi identidad. Yo no puedo elegir no ser judío. Así decida no ser judío, sigo siendo. Y mi historia de vida incluye el judaísmo. Y es que me llegan un par de cosas con lo que dices, ¿no? Porque creo que voy a arrancar de atrás para adelante y es, Y un momento, antes de que arranque, solo quiero decir algo. Antes, hace 2 años, hace 3 años, hubiera ignorado es su que, es que comentario. justo para allá iba, porque, corte un segundo, ¿puedo hacer el disclosure de que antes te movías desde el miedo en las relaciones de pareja? O sea, ¿estar ok? Perfecto. Ok. Entonces, justo para allá iba, ¿no? Porque Yo no quiero que corten ese pedazo porque yo quiero que vean, Malca me acaba de hacer una pregunta y precisamente el ejercicio es de ser auténticos y parte de mi autenticidad es que esto es nuevo y antes me movía desde el miedo. Entonces, Malca, por favor. sí, justo, ¿no? Bueno, también yo cuidando nuestra confidencialidad por siempre, porque claro, creo que lo que marca aquí mucha la diferencia es que tú antes te movías mucho desde el miedo, así como estamos poniendo ejemplos de Amazónica, ¿sí? Estos son ejemplos de tu vida personal, en tus relaciones de pareja sobre todo, ¿no? Porque ahí te salía este miedo a estar solo, este miedo a no agradar, este miedo como a maybe I am too much, ¿sí? Que esto es lo que le pasa a todos los seres humanos. Algunos es qué tal que sea demasiado, otros es qué tal que no sea suficiente. Algunos es como qué tal que de pronto como que me quede solo y la otra persona de pronto dice qué tal que me traicionen. O sea, no importa el nombre que tú le des, el tema es que detrás de eso hay un miedo por pertenecer, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tú has aprendido mucho a sostener tus miedos y a como a aprender a moverte desde un lugar distinto al miedo, es lo que te permite en ese momento decir, no me canjeo, ¿sí? O sea, yo no me canjeo por esto porque ella no es la última mujer, porque la mujer que sea para mí es la mujer que va a estar alineada a mi verdad, a mi autenticidad, es la mujer que si no es judía va a respetar mi judaísmo y de pronto vamos a encontrar un punto medio en donde si yo no quiero bautizar, ella también tiene que estar abierta a no querer bautizar y si de pronto ella no quiere hacer algo judío, de pronto yo voy a estar abierto a if that feels okay. Y si no te encontrarás a una mujer judía que como que todo compagine perfectamente, pero solo puedes hacer eso cuando tienes la mentalidad de abundancia, de there's just more fish in the sea, hay más mujeres para mí, y no solamente hay más mujeres para mí, es que si esta mujer no es para mí, porque no está alineada para mí, es porque hay una en el planeta que sí, ¿no? Y entonces el poder empezar a hacer ese giro es lo que te permite cada vez más escuchar tu intuición y seguir a tu verdad. Y creo que esto también pasa en los negocios todo el tiempo. Si yo pienso que este es el único negocio, si yo pienso que esta es la única oferta de podcast, que lo hemos hablado, ¿no? Me han hecho bastantes ofertas a mí de distintas cosas, ¿no? Como que te quiero invitar a este show de televisión, te quiero invitar a esto. Y no se siente alineado. O sea, yo no quiero hablar de eso. O no quiero hablar de la forma en la que ellos quieren que yo lo hable. ¿Sí? No quiero por ganar audiencia usar un hook que no se siente yo. Y entonces he tenido que decir que no.
Si me paro en el miedo y me paro en la carencia, quizás mi mente me diría lo que has perdido, los seguidores que has perdido, las oportunidades de negocio que has perdido, el dinero que has perdido. Pero es que yo no he perdido nada cuando yo no he actuado, cuando yo he actuado desde mí. Yo no he perdido nada cuando he actuado desde mi verdad. Yo solo pierdo cuando actúo desde mi máscara, porque es insostenible. ¿Cuánto tiempo puedes actuar en tu vida? No, muy poco. Muy poco, ¿me entiendes? ¿En cuántas áreas puedes actuar al mismo tiempo? Eventualmente se cae el telón. Y cuando se cae el telón, te encuentras tú en tu crudeza. Y si tu negocio no es un reflejo de tu verdad, si tus relaciones no son un reflejo de tu verdad, si la vida y el estilo de vida que vives no es un reflejo de tu verdad, es insostenible a largo plazo. Entonces puede que a corto plazo sí, de pronto me hubiese yo zampado yo no sé cuántos seguidores, de pronto me hubiera ganado no sé cuánta plata. De pronto yo me hubiera acostado con la pelada. Y O me hubiera dado divino. un beso, pues. Y de pronto, como te ha pasado, duras un buen tiempo con la pelada. Exacto, ¿Sí? exacto. No solo que se nos cae un beso. Exacto. Y entonces ahí tu cabeza te dice, ay, qué bien, estoy con alguien. Lo logré. No estoy solo. Wow, qué éxito. Pero es realmente un éxito cuando estás escondiéndote a ti. Y lo mismo va a los negocios. Ay, qué éxito, salí en este programa de televisión, tengo estos seguidores. Es realmente un éxito cuando no estás siendo tú real en tu negocio. Y esto me lleva un segundito a lo otro que dijiste al principio, ¿no? Que como que el poder de la autenticidad es que conecta emocionalmente a las personas, porque lo que estamos buscando los seres humanos es conexión y verdad. O sea, no queremos conexiones falsas. Por eso es que nos maman, perdón la palabra, los casi algos, porque esto es una falsedad que uno no sabe ni qué es. ¿Sí? Entonces, cuando tú realmente quieres tener como un negocio del alma, que para mí no todo el mundo tiene que tener un negocio del alma, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes tener un negocio y ya está, pero si tú quieres tener un negocio del alma, tienes que tener tu alma puesta en el negocio. Y si quieres tener tu alma puesta en el negocio, tú tienes que ser real, porque tu alma es lo más auténtico que tú tienes. Sí, tus gustos, tus hobbies, lo que te apasiona, lo que te hace vibrar, la forma en la que hablas, es decir, cuántos emprendedores no hay, cuántos podcasts no hay, pero como tú lo estás haciendo no hay ninguno y por eso es que la gente está acá. No porque le estás dando información, la información ya está en ChatGPT. Es más, ChatGPT podría decir esto mejor de lo que lo estamos diciendo nosotros, pero nadie nunca lo va a poder decir de la forma en la que tú. Entonces, cuando tú te conectas con tu negocio del alma, ¿sí? Y le metes alma y sabes que del otro lado tú no le estás sirviendo a compradores, tú no le estás sirviendo a usuarios de Instagram, tú no le estás sirviendo a oyentes, tú le estás sirviendo a un ser humano que la está pasando difícil y que necesita este pedacito de magia que tú le vienes a aportar. Tú le estás sirviendo a un ser que siente, que tiene un hogar, que tiene hijos, que tiene pareja, que su negocio también es un área importante porque de eso dependen muchas cosas. Entonces, cuando tú te conectas con que tu cliente no es un número y le pones cara, ¿sí? Y lo miras a los ojos y lo sientes y compartes vivencias, entonces ya deja de ser un X. Y la persona lo siente, porque volvemos al tema de la frecuencia. Si tú a mí me importas, tú lo sientes. Es decir, ahorita que estabas diciendo como que Malca se acuerda y me escucha, ¿no? Como, ¿qué te genera a ti cuando yo me acuerdo de tus cosas? Como inclusive como estas tarjeticas que llegué y dije, ay, wow, enmarcaste las tarjeticas. ¿Qué te genera a ti cuando sientes que me acuerdo de lo que me dices, que te miro a los ojos, que te siento? Que me ves. O sea, me siento visto y creo que es parte. Es que increíble esta conversación porque estoy atando muchas cosas de mi vida, de nuestras conversaciones, de los negocios y el cuento de Nueva York me parece espectacular porque combina varias de esos factores que, de nuevo, parece que estoy hablando de un tema romántico, que sí lo es, pero es aplicable a todo. Todo está atado. Todo está atado. Y yo leí una frase el otro día, era to be seen is to be loved. O sea, que te puedan ver es que te puedan amar. De nuevo, esto aplica a cualquier cosa. Y yo decía, claro, vivimos siempre como con estas máscaras, entonces se terminan enamorando de una máscara y nosotros de la otra máscara, porque si nosotros somos una máscara, tampoco podemos ver a la otra persona. No estamos permitiendo ver lo que realmente esa persona piensa o siente sobre nosotros, porque no somos nosotros. Entonces, yo en mi microsegundo de considerar no decirle a esta pelada que yo era judío en esta conversación, que hubiera sido facilísimo de no hacer. O sea, ella en ningún momento
me había preguntado por mi religión y probablemente yo ya sabiendo eso iba a hacer todo lo posible para que la conversación nunca llegara a un tema religioso y probablemente nos hubiéramos podido tomar un par de tragos más y quedarnos unas horas más y bailar y quién sabe. Yo decidí no hacerlo porque yo dije, yo acabo de verla, ¿cierto? O sea, yo sí la acabo de ver responder auténticamente a la pregunta que le hizo mi amiga. Ella no sabe que yo soy judío. Si ella hubiera sabido que yo soy judío, a lo mejor ella se hubiera puesto una máscara y hubiera contestado distinto. Entonces ya, o yo me la pongo para agradar, o yo me la quito. Y ya entendemos que aquí no fue. Pero verla me ayudó inmediatamente a entender que así como yo no soy para ella, ella tampoco es para mí. Y dijiste algo, perdóname que te interrumpo porque me pareció como que también tiene que ver con todo, porque, bueno, ahora entramos a cómo está todo relacionado para no desviarme, pero cuando dijiste esto es que sostener tu verdad requiere mucho coraje, ¿sí? Y por eso lo ato también al emprendimiento, porque el emprendimiento requiere coraje, y el amor requiere coraje. ¿Y por qué requiere coraje? Porque es como yo puedo ver mi verdad, sostenerla, ver la verdad del otro, sostenerla. Y en este espacio desde la verdad construir, y eso no es fácil. Es más fácil uno meterse a autogoles, es más fácil lo que tú dices, es más ligero, me tomo un par de tragos, esto no pasó y termino en la cama igual. Autogol 1, es solo una noche. ¿Cuántas veces uno no termina en 3 años con una persona en una sola noche? Porque quien jugó con fuego se quema, ¿sí? Y pasa lo mismo, ¿no? Solo subo este video y ya está. Y entonces de repente te perdiste en tus propias redes sociales y ya no sabes quién eres, ¿no? Porque lo que dices para mí es una de las frecuencias más importantes de la autenticidad, y es tener la valentía de sostener tu verdad, porque me acuerdo cuando estaba en la maestría que tenía un maestro que decía, el tema no es cuánta verdad hay, sino cuánta verdad tú eres capaz de soportar, ¿sí? Porque la verdad siempre ha estado en ti, tú siempre has sabido cuáles son tus miedos, O que ¿sí? soy judío, pues por seguir este ejemplo. Sí, y siempre ha estado, el tema es, lo puedo sostener. Y no solo lo puedo sostener, lo puedo mostrar. Y volvemos al tema que decías de ser visto, que cuando te hago estas preguntas, cuando me importas, te sientes visto. Y en este sentirnos vistos, o sea, es este pedacito, o sea, ¿sabes cómo dicen que los ojos son La ventana del la alma. ventana del alma? Sí, es porque cuando yo te veo, ni siquiera necesito decir cosas. A veces es como así con la cabecita. Y es como, wow, alguien me ve. Y cuando alguien me ve, siento que pertenezco. Y entonces ahí Claro. es donde todo cambia. Cuando alguien puede ser completo, completo en toda su esencia, y es visto, aceptado ahí, no hay necesidad de máscaras, porque las máscaras eran para eso, para que me vieras y me aceptaras. No, Pero si tú me puedes ver como soy, pues no hay necesidad. y creo que ahí es el momento en que uno es amado. O sea, mira, esto soy yo, bueno, malo, bonito, feo, agridulce. I take it, ¿ok? Y yo take lo tuyo. Y creo que eso es, y de nuevo, creo que esto aplica a todo. Es que pareciera que estamos hablando netamente del amor y no, o sea, esto aplica absolutamente todo. Yo veo a mis socios y digo, ok, este man es muy bueno en esto, no es tan bueno en esto sí, esto no, esto I take it, lo acepto, lo admiro. O sea, es diferente ver algo que admirar algo. Admiro esto, con presencia. Y quiero conectar esta historia que estamos hablando un poco de la autenticidad, migrarlo a lo de la abundancia. ¿Y por qué? Ya te voy a explicar, porque esta misma historia de Nueva York se presta. Entonces es que Increíble. todo está Sí, conectado, todo o sea, estás historia conectado. Y esta multiusos. historia es, mejor dicho, antes, y antes no es tan lejos, ¿no? Antes es quizás hace 2 años o quizás hace uno. Una de las, uno de los incentivos que yo hubiera tenido para ponerme mi máscara y omitir mi judaísmo para lograr conquistar a esta pelada hubiera sido, es que yo no voy a encontrar a nadie más como ella. Yo no voy a encontrar otra pelada bonita en Nueva York, súper profesional, XYZ.
con la química que he encontrado con ella en estas horas. Entonces, pues para la mierda mi judaísmo y qué tengo que esconder porque aquí es. Que lo Aquí mismo, es y es lo único que habrá. y es lo único que habrá y punto. Yo esa noche dije, qué cagada, será otra. O sea, y el será otra incluye o connota Hay más. que hay más. Confianza, confianza en mí, en el mundo, en el universo, en la vida, confianza y abundancia, que es el siguiente tema que quería tocarle la puerta contigo, y es la abundancia y no en un sentido esotérico. Es, yo quiero que las personas también entiendan que la abundancia es algo real y tangible y que operamos y tomamos decisiones a veces desde la escasez y nos traiciona nuestra abundancia. Entonces ayúdame a explicar este gran tema. Porque es que es como cuando hablábamos de que todo está conectado y de una manera como que muy simplificada que hablé de como la energía de la abundancia, la energía del amor, la energía de la fe, la energía de la magia y del otro lado su contraparte. Más que ser un tema esotérico es porque estas energías, desde como la polaridad del amor, es quien realmente somos. O sea, no es algo que tenemos, es algo que somos. O sea, tú eres como una gotita del universo. Eres creado con la misma energía del universo. O sea, eres una gotita del universo y el universo está en ti. Y el universo es abundancia absoluta. O sea, a veces confundimos la abundancia con riqueza material. Y creo que ahí es uno de los primeros errores, porque la abundancia puede implicar riqueza material, ¿sí? Es una de las formas en las que se manifiesta, pero la abundancia realmente es la frecuencia de todo lo que hay, ¿sí? Es decir, somos abundantes porque somos esta gotita del universo y el universo es abundante. Tú dime si el universo se quedó sin aire. Jamás. Hay aire. Hay algunos lugares donde hay un poco más de aire que otros, donde se oxigena mejor, pero en todo lado hay aire. Lo mismo, ¿hay algún lugar en donde no haya ni una gotita de agua? No. Hay unos lugares más áridos, más secos, donde hay menos agua, pero siempre hay agua. Y si no hay agua, hay otro recurso, ¿me entiendes? Si no hay aire, hay otro recurso. O sea, siempre hay recursos. Uno de mis socios, y perdón que te interrumpa, tengo una frase muy bonita y me la apropié, y la voy a tirar aquí, y es, el sol brilla para todos. Tal cual. Tal cual. Y el agua moja para todos. No es como que el agua dice, ay, yo no me voy a mojar a esta persona. ¿Sí? Entonces como que hay lluvia y pum, se salta una persona. Y lo mismo el sol. El sol no dice como que ay, todo el mundo está en la playa, pero yo no quiero como caerle a la silla de miel, que me voy a esquivar. No, o sea, siempre hay. Entonces cuando tú te conectas con esto, que no es algo que tú tienes, la abundancia no es tengo abundancia o no tengo abundancia, es algo que tú eres, es tu naturaleza. Lo mismo el amor. Tengo amor, no tengo amor, es que tú eres amor. Es que tú eres amor. O sea, literal, tú naciste siendo amor. Que se te olvidó en el camino por todas las heridas que viviste es otro tema, pero naciste siendo amor. Tú naciste completico, ¿sí me entiendes? O sea, tú eres completo y así como en el universo todos los recursos los hay, tú eres abundante por naturaleza y tienes los recursos que necesitas. Puede que no tengas algunos, pero entonces ahí es cuando la mente te juega con el tema de la carencia, porque entonces te dice, es que no tengo dinero. Ok, puede que en este momento no tengas el dinero que necesitas. Vamos a suponer que esto es real, ¿no? Porque a veces uno sí tiene el dinero, pero no tiene tanto como quisiera. Pero suponiendo que no tienes el dinero que necesitas y que estás viviendo en la supervivencia absoluta, no tienes ningún otro recurso, no tienes una red, no tienes una amiga, no tienes una familia, no tienes una pareja, no tienes una mascota, no tienes una comunidad, no tienes el placer. O sea, algo tienes. Nunca no tienes nada. ¿Sí? Y creo que cuando tú empiezas a entrar en esta frecuencia de que la abundancia es lo que hay, te empiezas a mover un poco distinto, porque la mentalidad de escasez es, no es suficiente. Si no tengo dinero, no tengo nada. Si no tengo amigos, no tengo nada. Si no tengo pareja, no tengo nada. ¿Sí? O solo hay una cosa de todo, entonces se van a acabar las mujeres, se van a acabar los negocios, se van a acabar las ofertas. O llevémoslo a lo cotidiano, ¿no? Esto es algo con lo que yo crecí en mi casa, porque todos los que somos como hijos o nietos de inmigrantes que vienen de la guerra, ellos sí vivieron una escasez real. O sea, mi abuela tuvo que como atravesar los Pirineos, ¿no? Pirineos, descalza,
con un poquito de pastillas de chocolate que le tenían que durar de Francia a España para montarse en un buque y llegar acá. O sea, ella realmente vivía en una escasez de comida, ¿sí? Entonces esto se transmite generación tras generación y tú de repente veías en mi casa y en mi casa habían paquetes de como 8 chocolates en descuento, ¿sí? Como 8 paquetes de, como grandes, bolsas grandes de chocolates en descuento o 15 jamones en descuento. Y el tema del descuento es importante, ¿no? Porque es moverte desde la carencia. A ver, si tú quieres ese producto, lo quieres, lo necesitas, te hace bien y además está en descuento, qué chimba, lo máximo, ¿sí? Pero si tú no lo necesitas, si tú no lo quieres y está en descuento y te entra esta urgencia, y si no lo tengo y luego sube el precio, entonces te empiezas a mover desde la urgencia porque se te olvida que vas a poder como comprarte esos chocolates aunque no estén en descuento y que vas a tener la cantidad de chocolates que necesitas. Entonces cuando tú empiezas a vibrar en esta mentalidad, que no es solo una mentalidad, es una forma de ser, ¿sí? Es una forma de sentir, es una forma de vivir, donde tú empiezas a ver el vaso, esto es muy coloquial, pero empiezas a ver el vaso medio lleno y empiezas a darte cuenta de todo lo que sí hay en tu vida, de todo lo que sí tienes, y empiezas a agradecer lo que ya tienes, y empiezas a reconocer lo abundante que tú ya eres. Entonces tú empiezas a alinearte a esta frecuencia que siempre ha sido, y desde ahí empiezas a atraer más de esto, porque atraemos lo que somos, no lo que queremos, no lo que pensamos, no lo que tenemos, lo que somos. Entonces si yo empiezo a hacer abundancia, si yo empiezo a darme cuenta como de todo lo que sí me pasa en mi vida, porque la carencia es, por decir algo, no sé, por ejemplo, me pasó al principio con mi programa, ¿no? Y eran como, es que solo voy 3, solo van 3 personas inscritas, solo van 3. Yo ahí lo estoy viendo desde la carencia. Si yo miro eso desde la abundancia es, juepucha, ya somos 3. O sea, hay 3 personas que creyeron en este programa. Ya es una realidad, ya se va a dar. Y entonces si yo me paro en este sí, yo empiezo a atraer más sís, porque yo no necesito que vengan las personas. Yo quiero, deseo, entro en la frecuencia del placer. Y entonces empiezo a decir, esta pista de baile, o sea, esta fiesta, tú tienes una fiesta mañana, hablando de eso, ¿sí? ¿La fiesta va? Sí. ¿Depende de las personas que vayan? No. ¿Por qué? Porque voy a celebrar mi cumpleaños. ¿Y esa qué energía es? De abundancia, de agradecimiento, de celebración. Celebración de mi vida, estoy en un sí y yo me la voy a gozar. Y entonces, ¿quién quiere venir a bailar conmigo? ¿Quién quiere venir a celebrar conmigo? Pero si yo digo, pero qué tal que solo sean 2, pero qué tal que solo sean 3, qué tal que solo sean 4, entonces empiezo a entrar en una contracción en donde me empiezo a mover desde ahí y inconscientemente el universo también se empieza a mover desde ahí, porque no es la frecuencia de la verdad. ¿Me sigues con esto? Porque esto puede ser un poquito enredado. Te sigo absolutamente. Y me estás acordando a otra historia que no es mía. Y tiene que ver, y esto, yo he dado charlas en Copiloto sobre escasez y abundancia, especialmente en la toma de decisiones, que yo siento que es un momento pivotal en el emprendedor. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y las decisiones vienen con una energía y con una intención, y muchas veces no nos damos cuenta y están viniendo desde la escasez en vez desde la abundancia, que a la larga las tomas de decisiones en escasez, por más de que de pronto en el inmediato generen algún nivel de abundancia, a la larga destruyen realmente esa posibilidad de abundancia, por lo menos temporalmente. Que no se pueden sostener. Que no se pueden sostener. Yo siempre utilizo la metáfora y es como que cuando tú estás manejando un carro y tú quieres ir a un destino, si la mano que tiene el timón es la de la escasez, probablemente no llegues. O sea, probablemente te va a ir jalando de una forma u otra por sus miedos y todo lo que lleva a otro lado que no es el que tú realmente, conscientemente quisieras llegar desde tu alma. Entonces, por eso me parece tan importante este tema. Y tengo un ejemplo, que es una historia de, creo que se llama el host The Diary of a CEO, que es un podcast espectacular que yo escucho mucho, creo que él se llama Steve Bartlett, si no estoy mal, y lo estaba escuchando el otro día, lo escucho a él mucho, y él estaba contando, él ya está pues en una liga muy salvaje, económica, en todas, y él está contando que le habían ofrecido, este es el número, $7 millones por trabajar con una marca, él no dijo cuál marca.
Y que obviamente pues 7 millones de dólares son 7 millones de dólares, ¿no? O sea, no me o sea, Ego también le suenan no, ¿cómo? como O muy sea, atractivos. tantos chocolates que puedo comprar con 7 millones de Exacto. dólares. Em, y entonces él plantea que él, como cualquier humano, ante esa tentación, esa manzana de oro, pues se conmocionó y algo le hizo ruido. O sea, volvemos, estamos acá, todas nuestras historias hablan un poquito de todo. O sea, algo en la intuición le hizo ruido. Él dijo, yo no consumiría este producto. Yo en verdad no me identifico. No sé cuál es. Él nunca cuenta cuál, no contó cuál era. Pero él dijo básicamente que él realmente, pues no se identificaba ni con el producto, ni con la marca, ni con lo que hacía o lo que no hacía. Pero la tentación del dinero le picaba el ojo. Entonces, ¿qué le respondió? Deme en una semana. Que creo que vuelve el tema también de autorregulación, de darse una pausa. Y lo estuvo pensando por una semana, debatiendo internamente, me imagino que habrá hecho su lista de pros y cons, etcétera, hasta que al final se escuchó su voz auténtica. Y él dijo, lo más importante para mí es generar confianza. Es lo que intento hacer con mi podcast, es lo que intento hacer con los productos y servicios que ofrezco, es lo que hago, es de la forma en la que invierto, por ejemplo. Digo, yo no invierto en un negocio porque sea el que más o menos rentabilidad tenga, invierto en un negocio porque le creo real y auténticamente. Entonces, él cuenta que él al final decidió rechazar la oferta de 7 millones de dólares. Y la persona que él tenía al frente es uno de los Sharks de Shark Tank de Estados Unidos, que se le dice Mr. Wonderful, entre otras es billonario, es una de las personas más ricas del mundo. Y él le dice, por lo que tú acabas de decidir, el día que tú lances un producto o publicites un producto, yo lo voy a comprar. Porque te acabas de ganar mi confianza y todo el que te está escuchando, que son millones de personas, incluyéndome, se acaban de enamorar, por decirlo así, de tu integridad. Me incluyo, es verdad. Yo ya sé que el día de mañana, y puede que sea mentira incluso, pero quiero creer que no. El día de mañana que él lance un producto o diga, este producto es bueno, ¿Le crees? le creo infinitamente. Y él hablaba, el que tenía al frente, el billonario Mr. Wonderful, que pues, es un experto en negocios, le dijo, no me cabe ni la menor duda que por tú haber dicho ese no, el día de mañana te va a ir 1000 veces mejor. Me encanta esta historia, ¿no? Porque involucra muchos de los ingredientes que hemos estado hablando y es como cuando tú te paras en tu verdad y tú honras tu verdad y cuando tú te paras en la frecuencia de la abundancia, que volvemos a la misma polaridad de todos los ingredientes, ¿no? La verdad, el amor, todo lo que es como de la luz, ¿no? La integridad, la abundancia, todo esto está en el mismo eje. Cuando tú te paras en tu verdad, cuando tú abrazas la abundancia, cuando tú confías, porque la abundancia, y ahora quiero tocar esto, es la fe radical, ¿sí? Cuando tú te paras en esta verdad, generas un pull, como una atracción de admiración, de confianza y de como en el otro, ¿sí? Porque entonces uno ya sabe que todo lo que él publique no es por los likes, no es por los dólares, no es por la fama, no es por el estatus, no es por todo esto que hemos estado hablando, sino porque es verdad para él. Y cuando tú sabes que hay alguien tan íntegro, tan parado en su verdad, tan seguro en su palabra, tan coherente con sus valores, tan alineado a lo que cree, al mundo que quiere creer, como co-crear, ¿sí? A la humanidad en la que cree, entonces tú dices, yo le compro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te paras en la abundancia, cuando tú te paras en la carencia y miras esto a corto plazo, el man perdió, ¿cuánto era? Siete $7,000,000. millones de dólares, 7 7 millones. millones. Entonces, tú miras esto y tú dices, el peor error estratégico financiero de la vida, perdió $7,000,000. Y entonces, si te paras desde la abundancia, es ¿quién más en el mundo le va a ofrecer esto? Si él como que rechaza esta oportunidad, ¿cuántas otras más no va a rechazar? Y si tú te paras desde la abundancia, como es parte de esta polaridad del amor, de la fe, de la luz, pasa algo muy bonito y es que tú sabes que hay más. Porque si te llegó esa oferta, te llegan más. Si hay alguien dispuesto a invertir $7,000,000
hay alguien dispuesto a invertir $8 millones. Y si hay alguien dispuesto a invertir $8 millones, hay alguien dispuesto a invertir $9 millones. Es decir, cuando tú te paras en esta confianza, en que tú sabes que si te honras a ti, que si tú abrazas tu verdad, que si tú eres íntegro con tus valores y tú no te canjeas por dinero, por estatus, por poder, por lo que sea, te va a llegar algo completamente alineado a tu verdad. Ahí es cuando you skyrocket. ¿Sí? No solamente en tu negocio, porque ahí fue cuando, imagínate, esta persona que me decías que es billonaria hasta no poder más de Shark Tank, le dijo lo que quiera, o sea, a partir de acá lo que quiera, uno no sabe eso a dónde llega, sino que ahí ganó más seguidores alineados a él. De pronto perdió algunos de los que podría haber ganado si hubiese hecho Y esto que habrán dicho, falso. esta man es un idiota. Exacto, pero no solamente ganó seguidores, sino que fidelizó. ¿A mí? Exacto, y generó confianza, y generó conexión emocional, y generó algo como alguien que le ofrecen esta cantidad de dinero y no quiebra su mano, es alguien muy sólido. ¿Sí? Entonces cuando tú logras vibrar desde la abundancia y desde tu autenticidad y desde tu integridad, te vuelves una persona que le generas al otro como yo quiero estar cerca a ti, quiero estar cerca a lo que crees tú, a tus negocios, quiero estar cerca a ti como persona, como pareja, como amigo, o sea, quiero estar cerca a ti. Y mira que esta es la paradoja, porque todas las máscaras que usaste toda la vida eran para pertenecer y querer atraer a la gente a ti. Pero solo cuando te las quitas y caminas en tu verdad es que realmente atraes desde la cercanía real, porque cuando atraías desde la máscara, nadie te vio. Te compraron tu atuendo, tus plumas, tu traje, tu actuación, pero no a ti. Pero cuando tú te desnudas con todo y miedo, sabiendo que en la desnudez van a haber personas que le van a decir que no, porque pasa, porque entre más auténtico te vuelves, van a haber personas que dicen, por ejemplo a mí, como esta vieja es demasiado sensible, yo no quiero. It's okay, I can handle it. O sea, yo puedo sostener el rechazo de algunos si eso va a implicar que alguien diga, me muero por tu sensibilidad, por favor acompáñame con ella. Y entonces eso va a ser para mí effortless, sin esfuerzo. Yo no tengo que esforzarme por ser sensible, tengo que esforzarme para no serlo. Y entonces en este sin esfuerzo empiezo a crear una vida, un negocio, una pareja ligera. Una pareja alineada a mi verdad, y la verdad de uno es ligera. No quiere decir que no hay esfuerzo, no quiere decir que no implica retos, pero es ligero. O sea, la conversación que tú y yo estamos teniendo para mí está siendo ligera. ¿Sí? Como implica que tengo que pensar, implica que tenemos que tener un flow, pero es ligera. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer esto y te dejas ser al desnudo y ver al desnudo, las personas que atraes, las atraes por ti. Y me conmueve verte, ¿no? No, Porque se me acuerdan los ojos. como ¿qué pasa ahí adentro de ti cuando escuchas esto? Que me toca a mí también. Es la primera vez que medio lloro en el podcast. Estoy que... Y me lo habías dicho, ¿no? Es que yo sabía. Me parece tan refrescante escuchar esto. Y me parece que, y yo espero, de verdad, te lo juro, que ojalá 1, 2, 20,000, 50,000 personas que escuchen este podcast les llegue este mensaje. Porque parece trivial y parece cliché y parece guiso y lo que sea, pero ser uno, intentar ser uno lo que uno más pueda, porque igual uno se equivoca y... Pero es que eso también eres tú. Exacto. Tus errores. Es la clave, o sea, es la clave. Y muchas personas me preguntan, ¿cuál es la clave de emprender? Sé tú. Igual, ¿cuál es la clave en el amor? También ser tú. O sea, es como que siento que es eso. O sea, realmente es eso. Puede que ser tú no atraiga la imagen de éxito que tus papás o la sociedad te pintaron, pero te va a traer el éxito para ti. Y que esto que me estás diciendo es algo que además también hemos hablado mucho, ¿no? Porque pocas veces nos paramos y nos sentamos a pensar qué es el éxito para mí. Y entonces vivimos en un piloto automático en donde fingimos ser alguien que no somos, vivimos relaciones que no se sienten reales, creamos negocios, incluso estudiamos carreras, porque todos en mi familia, en mi linaje son abogados, ¿sí? O porque todos van a la política. Y no nos paramos a pensar un poquito qué es el éxito para mí, porque
eventualmente, si tú vives una vida ajena, una vida prestada, y cumples sueños que no son tuyos, que son de tu familia, que son de la sociedad, que son de tu cultura, que son de tus amigos, cuando llegues a cumplirlos, cuando llegues a esa cima, vas a sentir un vacío y una desrealización absoluta, porque ahí te vas a dar cuenta, ¿es esto? Llevo toda mi vida esforzándome, perdí mi salud, perdí mi familia, dejé de vivir experiencias, dejé de mostrarme al mundo para llegar a esta cima, tener esta cantidad de dólares, tener este reconocimiento social, para venir a darme cuenta que de pronto ese no es el éxito para mí, ¿sí? Y empezar a cuestionarte qué es el éxito para ti, desde tu verdad, desde quien tú realmente eres, implica el coraje que estábamos hablando, porque de pronto vas a tener que sostener rechazo, ¿sí? De pronto este miedo a ya no soy parte de mi familia, sino soy un abogado, ¿sí? O de pronto que la vergüenza de en mi familia todos han emprendido, se han vuelto súper exitosos y yo quiero ser un artista y quiero vivir en la playa, ¿sí? Y el éxito para mí es crear arte con mis propias manos y sentir que estoy como conectado con la naturaleza. Entonces, claro, el éxito puede involucrar cosas de lo de afuera. Yo no digo que no, ¿me entiendes? Porque igual estamos condicionados aquí a esta sociedad y crecimos en ella. Pero cuando tú dices el éxito es ser tú, es porque si tú te conectas con tu esencia y tú te conectas con tu verdad, tú te conectas con lo que tu alma quiere para ti, con lo que vino a este mundo a hacer. O sea, si tú me preguntaras a mí, para mí, uno de los mayores éxitos es cuando puedo estar presente, sentir al otro, ver al otro y conmoverme con lo que le pasa al otro. ¿Sí? Entonces ahorita te miro los ojos y siento, y yo ya siento que este encuentro fue un éxito, ¿sí? Porque estoy aquí y me conecto. Y entonces cuando estoy en una terapia y me pierdo, ahí siento que eso fue un fracaso. Y no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con mi conexión, porque ese es el éxito para mí, uno de los éxitos para mí, ¿no? Y entonces cuando pienso y reformulo todo lo que ha sido para mí mis errores de querer pertenecer, de el estatus, del poder, por ejemplo en redes, que es el tema que te traje hace poquito, y regreso a mi verdad y digo, es que no importa cuántos, importa quiénes, ¿sí? No importa lo que piensen, importa cómo se siente. Y si hay 5 personas, 6 personas, 100 personas, 500 personas que te están diciendo a ti que sí, sin que tú hayas fingido, sin que tú hayas vendido humo, sin que tú hayas tenido que ponerte máscara, sin que tú hayas tenido que cambiar tu producto porque alguien te dijo que eso no era catchy. Si tú estás pudiendo ser tú y hay una persona en el mundo diciéndole que sí a ese tú, ¿qué tan abundante eres? De que hay una persona en el mundo que completito te ve y te dijo que sí. ¿Cuántas personas no quisieran ser vistas por una persona así? Y una persona suficiente. Es suficiente. Así como, y conectando todos estos puntos, ¿cuántas veces uno, por ajustarse o desfigurarse, termina en una relación de pronto con una persona y se siente más solo que nunca? Porque precisamente no te ve y no te acepta y probablemente es mutuo. Y dos, cómo al ser uno, la definición de éxito también cambia. Yo, por ejemplo, en términos, digamos que prácticos, pues pareciera que no haberme ido con esta pelada en Nueva York a mi casa o lo que sea es un fracaso. Pero para mí es un éxito absoluto que no haya continuado. Y eso es nuevo. Y esto que estás diciendo me lleva a dos cosas, ¿no? Una es que ahora, porque eres muy consciente y estás viendo esto en infraganti, en el momento en el que está pasando, como un éxito. Pero muchas veces, cuando nos salimos de esta conciencia presente, mira, en el presente nada nos falta. O sea, tú y yo estamos aquí, a mí se me pueden ir 8 horas,
porque estoy tan conectada aquí que aquí nada falta. ¿Cuándo falta algo? Cuando me voy al futuro. ¿Cuándo falta algo? Cuando viajo al presente y me doy cuenta que algo no estuvo. Pero aquí y ahora, en este momento, está pasando. Entonces, cuando tú, ahorita que lo estás pudiendo hacer en vivo y en directo, te estás dando cuenta. Pero muchas veces cuando nos salimos de esta presencia y vivimos lo que yo llamo contracciones, ¿no? Que son situaciones difíciles que te contraen, que son pérdidas, sufrimiento, errores, pruebas, muchas de esas cosas te alejan de ti para reencaminarte y acercarte, ¿sí? Porque entonces esto que tú estás diciendo a mí me parece muy valioso y es, en otros momentos tú hubieses visto esto como un fracaso. ¿Por qué? Porque no logré meterme con esta pelada, porque no logré coronar esta noche, porque no logré ¿Y eso qué decía de ti o qué implicaría o...? que podría irme desde no soy lo suficientemente atractivo e inteligente a soy poco hombre y no lo logré, a me podría ir en 500.000 tangentes. Que todas te llevarían a dónde, por ende qué, si no eres suficientemente hombre, si no la lograste, entonces Que soy un fracaso, eres un fracaso y entonces, no valgo, y entonces si tú eres un fracaso y no vales, ¿qué pasa? hay algo mal en mí. Y si hay algo mal en ti, ¿qué pasa? Tengo que cambiar y no ser yo, Para, agradar, porque si no, me quedo solo. y entonces volvemos a esta raíz, ¿sí? Que esta raíz es el miedo, que esta raíz es la carencia, que esta raíz no parte de la abundancia, ¿no? Entonces, si tú te parases en la abundancia y llegaras a todas estas conversaciones, llegaría un punto en el que cuando llegas a, entonces me quedo solo, ¿qué diría la voz de la abundancia en ti? El miel abundante. No estás solo, estás contigo. No estás solo, estás contigo. ¿Qué más podría decir el miel abundante? Estar con la persona incorrecta es aún más solitario. Estar con la persona incorrecta aún es más solitario. ¿Qué más diría la persona, la miel abundante? Eres merecedor y hay una persona que te va a valorar. Eres merecedor y hay una persona que te va a valorar. Entonces, si tú entras en esta voz y entonces escuchas esta voz, ¿te canjeas por la soledad? No. No, porque hay más, porque eres valioso, porque mereces, ¿no? Y entonces puedes vivir las experiencias, vivir las contracciones desde un lugar distinto. Entonces, si tú vives un error en tu negocio y te paras desde la carencia, probablemente ese error te define. Probablemente estás confundiendo tu valor con cuánto produces, con el dinero que tienes, con el engagement que alcanzas. Pero si hubiese una voz de la abundancia en ti en el momento en el que estás cometiendo un error, probablemente ¿qué podría decir esa voz en un error de tu emprendimiento cualquiera? Ponte el ejemplo de tú incendiando los... Esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido. Lo de las obleas, ¿te acuerdas? Lo de las obleas. Lo de las obleas, esa es una buena historia. Y la puedo contar. Incluso conecto dos cosas rápido para decir la primera y cuento la historia de las obleas. Una vez estábamos publicando algo de copiloto y tiene que ver con lo de redes. Y creo que tuvo pocos views. Pocos views es que tenía 15.000. Imagínate cómo se distorsiona ya desde la carencia y pocos views. Entonces yo, súper azarado, le digo a mi socio Pablo, pero este video es un fracaso, 15.000 personas, como que eso no es nada. Entonces en ese momento, 15.000 personas no es nada. Llena más que el estadio aquí. O sea, 15.000 personas es 5 auditorios del Teatro Nacional de Bogotá, no sé, o sea, es mucha gente. Son cuántos aviones llenos de personas viajando, o sea, cuántos buses, cuántos carros. Y cuando él me dijo eso, yo dije, wow, increíble. Sí, es mucha gente. O sea, mucho también es de perspectiva. Y dos, la historia de las obleas, que es muy bonita, y la voy a tratar de contar rápido, es el año pasado participé en un evento en Cali donde Amazónica iba a tener un stand y uno de los productos que queríamos ofrecer era obleas. Y hice un pedido a nuestro proveedor de obleas en Medellín y
Por alguna razón u otra, la empresa logística se equivocó y las obleas no llegaron a tiempo. Y yo al comienzo estaba totalmente desesperado, furioso, desregulado, triste, ansioso, mejor dicho, todas las emociones posibles brotadas y en una posición de escasez absoluta. Y esto es lo peor, esto es un desastre, esto es lo peor, porque el evento no resultó siendo muy interesante, por no decir que poco interesante. Realmente, como tal, fue muy malo. Y al final, que no me llegaran las obleas fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me ahorró algo así como 5, 6, 7 millones de pesos, que entre otras no solo era el valor económico, porque también hubiera habido un desperdicio de alimentos grandísimo, porque no se hubiera vendido, y terminó siendo lo mejor. Ese debacle terminó siendo una bendición. Y es que esto es la voz de la abundancia, ¿sí? Porque los códigos de la abundancia, y por eso lo anclaba a la fe, es que cuando tú puedes empezar a desarrollar esta voz en ti, tú sabes que todo lo que estás viviendo es para tu mayor bien. Tú sabes que el universo te sostiene no matter what, o sea, no importa lo que esté pasando, esto que está pasando te va o a enseñar algo muy importante, no, te va a enseñar algo muy importante y te va a catapultar al siguiente paso si tú lo permites, ¿sí? Porque tú puedes elegir hacer oro con lo que te pase, ¿sí? Y entonces cualquier contracción vista desde la abundancia es una oportunidad de crecimiento, el universo sabe lo que está haciendo y por algo no me mandó esto ahorita. No es una redirección a un sí más alineado, es un confío absolutamente y creo en lo que aún no puedo ver porque hay un camino más grande para mí. Y esto me lleva también un poco como tú tenías mucho miedo de venirte a vivir acá, ¿sí? Porque ya habías creado tu vida allá, ¿no? Y esta es un poco como la metáfora de ser un pez en una pecera. Y es como que los seres humanos todo el tiempo lo que hacemos es ser peces en una pecera. Y tenemos una habilidad, y eso es muy desde la carencia, porque tenemos una habilidad para hacer una pecera súper cómoda, ¿sabes? Como que tenemos como nuestro coralito, metemos un par de pececitos ahí con los que jugamos en nuestra pecerita, y entonces estamos muy seguros en la pecera. Pero pasa el tiempo y vamos a suponer que nosotros somos peces que vamos creciendo con el tiempo, nos vamos estirando, ¿sí? Y entonces esa pecera se nos va quedando chiquita y nos da demasiado miedo salir de ahí porque estamos cómodos, porque no sabemos qué va a haber del otro lado. Y entonces la mentalidad de la carencia lo que hace es que mira la incertidumbre desde todo lo malo que va a pasar. La mentalidad de la abundancia es, wow, ¿y qué más puede pasar? ¿Sí? ¿Cuál es el mundo de infinitas posibilidades que no contemplo? En el caso que decías de este hombre que rechazó los 7 millones de dólares, ¿no? La mentalidad de la carencia es, ¡ah! Perdí 7 millones de dólares. La mentalidad de la ganancia es, ¡ah! ¿Qué tal que con esto me gane 15 millones de dólares? ¿Sí? Es como, ¿qué más hay? Y entonces, cuando tú te paras en la mentalidad de la abundancia, de repente es como si dijeras, wow, hay mar. O sea, yo toda la vida viviendo en una pecera y hay mar. Claro, ¿qué puede pasar? Entra la mentalidad de la carencia. ¿Qué tal que te coma un tiburón? ¿Qué tal que, no sé, te mueras en el camino? ¿Qué tal que? Pero de repente es, ¿y qué tal que pueda nadar? ¿Y qué tal que hayan 1000 pescados más con los que pueda conocer? ¿Y qué tal que pueda montar un imperio en el océano? O sea, es como que llevo toda la vida viviendo en una pecera, ¿sí? Y el océano me está esperando. Y creo que por eso, como que atando esto como a la integridad, porque como estamos hablando de esta polaridad, y me llega mucho esta frase, cuando nosotros elegimos emprender y elegimos el camino del liderazgo consciente, hay una frase de una mentora que a mí me encanta que dice, leaders are bridges and bridges are tested. Entonces los líderes son puentes y los puentes Son puestos a prueba. son puestos a prueba. Si tú quieres ser una persona que lidera desde la conciencia, que lidera desde el amor, que lidera desde la abundancia, tú tienes que pasar eso por ti. Y entonces, si tú eres un líder que quieres ser un puente, porque eso es lo que somos, conectamos a las personas con experiencias, con otros mundos, con otras posibilidades. Tú ayudas a las personas a poder crecer
desde su magia, desde lo que vienen a aportarle al mundo, a poder solidificar un negocio que no han sabido cómo hacerlo. Conectas a las personas para que puedan ellas ser un puente con alguien más. Si tu puente no es puesto a prueba y tú quieres sostener a estas 15,000 personas, ¿qué pasa con el puente? Se desploma. Se desploma. Entonces, cuando tú quieres ser un líder consciente, es como si el universo te dijera, ¿ah, sí? ¿Tú quieres sostener a más de 15,000 personas? ¿Las puedes sostener? Vamos a ponerte una prueba. Te canjeaste por 7,000, no pongamos esa cifra tan alta, te canjeaste por $10,000. Ok, entonces maybe todavía no estás listo para sostener desde la verdad a 3 millones de personas. Y no es un castigo, no es que no eres suficiente, es que ¿qué tanto puedes tú sostener tu verdad con todas las distracciones del ego? Porque tú eres un líder y eres un puente y el puente va a ser probado. Entonces, la cantidad de emociones que yo pueda sostener, volvemos a la emoción, la cantidad de ego que yo pueda sostener, la cantidad de verdad que yo pueda sostener, la cantidad de autenticidad que yo pueda sostener, eso es lo que va a ir ampliando mi contenedor, y entre más amplio sea mi contenedor, más sólido es mi puente, y entre más sólido es mi puente, más gente puede caminar sobre él. Sí, entonces no es un castigo lo que te pasa. Tus errores te pulen. Tus errores te pulen. Tus errores son tu sabiduría más grande, si tú lo permites, ¿no? Y entonces esto me lleva a este lugar muy bonito, y es, si tú quieres ser un líder desde la abundancia, por decirte algo, si tú quieres ser un líder desde el amor, si tú quieres ser un líder auténtico, si tú quieres acompañar a las personas a que tengan un negocio auténtico, te toca a ti encarnarlo primero. Exactamente. Y ahí es donde nace el negocio del alma. Exactamente. Y mira que ahorita que mencionas de nuevo lo de los $300,000 en el negocio de Brico en Estados Unidos, yo hubiera podido esconder eso y jamás en la vida contarle a nadie que básicamente se quebró la empresa y que, entre otras, el liderazgo fue el mío, o sea, que me equivoqué yo y soy responsable de esa mala decisión. Y decidí no hacerlo porque es cierto, primero que todo sí pasó, y al hacerlo he contado esta historia en las clases que me han contratado a mí en las universidades, en las charlas que me han contratado a mí. Lo acabo de contar en Apple. Me contrató para un evento, me llevó a un evento de ellos en México. Conté la historia en un panel internacional de emprendimiento de los 300,000. O sea, se volvió una fortaleza. Y lo resignifiqué. Algo que en su momento para mí fue un desastre, hoy en día es una puerta y es una oportunidad. Y quedó tan engranado en mí, lo mismo lo de las obleas, que hoy en día y esto se lo digo a todo el mundo que está escuchando esto, ante cada problema o dificultad que tengo, digo, de pronto no lo entiendo hoy, pero algún día voy a entender por qué estas obleas no me llegaron. O por qué estos $300,000 se quemaron ahí. Realmente no se quemaron ahí. Realmente se volvieron parte de mi discurso. Y porque esto que estás diciendo es esto, porque te vas puliendo, ¿sí? Como líder, porque nadie quiere un líder perfecto. Si yo quiero emprender y yo voy a venir a copiloto, yo no quiero un líder que no se haya equivocado. Yo quiero un líder que es como que se haya ido al infierno, que haya caminado sobre el fuego y que me acompañe a mí a caminar sobre el mío, ¿sí? Y entonces volvemos al tema de que la perfección es la máscara, de que el no error es la máscara, porque cuando tú eres auténtico, esto es quién eres y esto es lo que puedes acompañar. Y cuando hablas de como uno de los códigos también muy valiosos de la abundancia es esto que dices, esto tendrá un sentido y tiene un para qué. Y lo que sostiene a cualquier emprendedor, para mí, que quiere tener un negocio del alma, es un para qué, ¿no? Digamos, a mí, cuando te digo como que los líderes están puestos a prueba, no hay programa mío que yo cree que no pase por mí. Y pasa por mí 1,000,000 veces. Entonces, lo que yo ya creía que tenía dominado, yo decía, como, yo ya tengo dominado temas de mi autoestima. Entonces, lo que te decía ahorita al principio. Entonces, el universo me dice, ¿de verdad tú crees que los tienes dominado? Pues te va a tomarte fotos en el momento en el que menos estás en tu peso, como, no me gusta la palabra ideal, en el que me siento cómoda, ¿sí? Te voy a poner granos en tu cara.
¿Vas a renunciar a tu sueño por tu imagen o vas a seguir continuando con tu misión y con tu propósito? Y entonces primera prueba y dije, no, la misión va más allá, el para qué va más allá. Luego lo mismo, porque es cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, ¿quieres acompañar a la gente a abrirse al amor? Listo, perfecto, te pongo una época dura con tu pareja. Dura es dura, donde literalmente yo decía, casi que no me he casado y me quiero divorciar, ¿sí? Y entonces era, ok, yo quiero acompañar a la gente a abrirse al amor y a sostener el amor. Entonces, ¿voy a renunciar a esto o el propósito? Y ya te da todo esto del propósito y es como, es que esto va más allá que yo, porque cuando tú tienes un negocio del alma no es solo por ti. O sea, este programa yo no lo creé por mí, yo lo creé por ti, por nosotros, por la gente que cree en esto. Y yo necesito pasar estos códigos por mí, demostrar a la gente que se vale creer en el amor aunque estés en un periodo difícil, que se vale luchar con tus sueños aunque tu imagen y tu ego te quieran decir que no, ¿sí? Y lo mismo, entré en el tercer módulo que es como el de la fe y la abundancia. Y el universo me dijo, sí, tú quieres acompañar a la gente a como vibrar en abundancia y a encarnar su potencial. Perfecto, entonces te voy a dar las 3 semanas de menos engagement de todo tu Instagram. Vas a ser un fantasma, vas a seguir publicando aunque nadie te vea, vas a seguir firme a tu misión aunque no estés teniendo el dulcecito del ego. Y fue como, sí, vale, voy para esto. Sí, luego lo mismo, el último módulo, ¿no? Servir desde el propósito, desde el amor. Y cuánto, o sea, cuántas oportunidades estas 2 semanas me ofrecieron para hablar desde el propósito, que tú no sabes todo lo que... Bueno, este podcast iba a ser ayer, no fue ayer, de repente como que no sabíamos si se iba a poder dar o no, y es como que el universo todo el tiempo es, ¿qué tan firme estás con tu propósito? ¿Qué tanto te vas a dejar caer por el ego? ¿Qué tanto te vas a dejar caer por tus inseguridades? ¿Qué tanto te vas a dejar caer por las contracciones, ¿sí? Porque estás en una situación difícil con tu pareja. ¿Qué tanto tú puedes sostenerte en tu para qué y decir, es que yo me voy con esto, no matter what? Y llega un punto en el que el universo, uno no sabe cuántas pruebas son, uno no las controla, ¿sí? Eso va con una inteligencia superior. Dijo, ya le mandé una tormenta, ya le mandé 2, ya le mandé 3. Ya le mandé 7, ya le mandé un tsunami. Bueno, está bien, pongámosle un puente. Y entonces, de repente, vamos a poner tu caso, que es como que creo que tú venías entrenándote mucho y también copiloto, pum, se viralizó un montón, ¿sí? Y de pronto vas a pasar por un desierto, en donde el universo va a decir, necesitamos pulir este puente otra vez. Ya, ¿cuántos seguidores tienes ahorita? Creo que 500.000. Por seguir la metáfora. Entonces, ya 500.000 personas caminan en tu puente. Y entonces ya está sólido. Pero si te quedas en 500.000, te quedas en la pecera. Y no por la cantidad. Vamos a quitarle el 500.000. Vamos a suponer que sí te quedas tal y como estás, porque te puedes quedar en 500.000. Pero no expandes la forma en la que trabajas, no abres nuevos servicios, no aprendes nuevas cosas, te quedas en la pecera. Y entonces de repente aparece como el alma que dice, como hay algo más, quiero salir otra vez al mar. Y cuando quieras volver a salir al mar, pues van a volver a probar tu puente para que puedas sostener más. Y no es que es un castigo, no es que no eres suficiente, es que leaders are bridges and bridges are tested. Me encantó y me fascinó esa frase, me la voy a apropiar, así que la escucharán mucho aquí en Copiloto. Y para dar un poquito de contexto, Malca está lanzando ¿cómo es el término? Su programa para enseñar precisamente a vivir desde el amor, a hacer amor, a recordar, porque no es enseñar, es recordar que somos amor. Ahí nos contaste un poquito de los módulos, pero de verdad, y empezando como la recta final del episodio de hoy, para todos los que han escuchado Malca hoy, que estoy seguro que están matados igual que yo escuchándote, por favor vayan a su página y vean de lo que se trata este programa, porque es increíble. Entre otras, yo soy inspiración del programa. Soy co-creador. La verdad sí. Soy un caso de estudio ahí. Entonces, por favor, ¿cuáles son tus redes? Mi nombre, Malca Valovis, con doble S, Instagram. La verdad, yo creo que esa es mi principal red en este momento. No estoy moviendo mucho Facebook, aunque también lo tengo. Creo que sería Instagram. Vayan porque les va a encantar el programa, les va a encantar tu contenido, es espectacular. Es más, así fue como yo llegué originalmente a hacer terapia contigo. Y dicho esto, te quiero hacer la pregunta icónica de Copiloto que siempre la hacemos, la tocamos ahorita un poquito. Entonces me encantó porque fue como que, uy, ya voy para allá. Y hablamos que el éxito es absolutamente personal. Es parte precisamente de quién uno es, porque dependiendo de quién eres, pues la definición del éxito cambia.
Entre otras, esa es gran parte de que la razón de nuestro nombre sea copiloto. Te acompañamos a llegar a tu éxito. Wow, bueno, creo que esa pregunta es bien profunda. Para mí el éxito está muy anclado a quién soy y entonces ha ido cambiando en el tiempo conforme me he ido acercando cada vez más a mí, ¿no? A mi verdad. Y entonces te lo respondo desde lo que es verdad para mí ahorita, que quizás no será lo mismo a lo que sea en 5 o 10 años, pero en este momento para mí el éxito es qué tan fiel estoy siendo a mí, qué tan conectada estoy a mi misión, a mi propósito, a mi para qué, qué tanto le estoy sirviendo al amor, o sea, qué tanto estoy conectada a una fuerza más grande que yo y me estoy dando el permiso de entregarme a ser amor, qué tanto estoy siendo coherente. Y cuando hablo de coherencia hablo de esta integridad, ¿no? Si hablo del amor, qué tanto estoy siendo amor incluso cuando nadie me ve, ¿sí? Como quién soy cuando nadie me ve. Y eso no quiere decir que estoy perfecta, es que cuando me veo, cuando nadie me ve y me veo alejándome del amor, es como me acerco al amor. Entonces cuando yo logro de alguna manera ser coherente, ser auténtica, estar alineada a mi propósito, volver a las frecuencias de la abundancia, a que no importa cuántos sino quiénes, no importa tanto como los adornos del ego, sino esta sensación como de paz interna, de que hice lo que hice desde un lugar genuino en mí. Para mí ahí siento que estoy siendo exitosa. Bueno, y lo que te decía al principio, ¿no? Y cuando me permito ser vulnerable y conectar, cuando me permito ver al otro por quien es y sentirlo, más allá de querer yo tener un reconocimiento.